Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Sociedad Fantasmagoría. Espero que se esté escuchando bien. Igual ahí están nuestros moderadores para que estén revisando a ver y nos estén informando. Les damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando, los habituales, los nuevos, los que están conectados con su usuario aquí en Twitch, que nos han ayudado a crear la comunidad acá. Recuerden que igual sacar el usuario acá en Twitch es muy fácil y lo pueden hacer con su correo de manera bastante sencilla. Y eso nos apoyaría bastante pues para incrementar la comunidad y por si nos siguen también, por si se suscriben a nuestro canal. Y bueno, pues seguimos con Fantasmagoría 4, thriller de carretera, Carretera al Infierno, que comenzamos el pasado viernes 21. Y como ven, no estábamos los habituales, pues normalmente estábamos Arbe y yo, o Cristian o Fangormillo, pues que está por acá también en el chat, también Carolina o Camila también por ahí en el chat. Eh, Tenemos invitados de lujo, la verdad, internacionales también, nacionales. eh, y bueno, pues los voy a presentar entonces primero para empezar con la charla relacionada con enrutados hacia el thriller de carretera, como la mencionamos. Digamos que ayer ya hablábamos del libro que vamos a sacar desde Fantasmagoría, en la charla que hicimos en la Feria del Diablo Mocho acá en Medellín. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí esta charla del día de hoy. Entonces primero, presento a nuestros invitados, panelistas de lujo, como decía. Y empecemos entonces con Miriam Galvez, que está desde México. Eh, Ella es escritora, creadora de contenidos de la revista Penumbria, experta en ciencia ficción, terror. Entonces es un honor tenerte aquí, Miriam. Y además pues que también es escritora de la capítulo de antologías del libro. Entonces bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias. Hola, Vincent, Alberto, Alejandra, Harvard y Nicolás, desde México. Un poco de falla de mi parte con la red, y ahí les debo el video, pero pues muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias, Miriam. Bueno, aquí también tenemos de forma virtual a Nicolás, que también hace parte del equipo de Fantasmagoría, muy ligado a la parte de literatura. Y bienvenido, Nicolás, que no habías estado por acá tampoco en el canal de Twitch. Gracias, muy contento de estar acá y tener la oportunidad de compartir un poco más de la experiencia de escribir para el libro y de todo lo que hemos venido haciendo. Eso, exacto. Y bueno, pues desde España, pero ya también pues un latino más diría yo, o Iberoamericano. de corazón latino, viene Alberto, que también es parte del equipo de Fantasmagoría y pues bienvenido aquí ya también en vivo con el canal de Twitch. Bueno, sí, muchas gracias. Yo ya me siento aquí como en casa, en la Hill House. Yo soy el tercer hermano. Para mí ellos son como hermanos cuando hablamos. Yo digo que somos como hermanos gemelos separados al nacer, primos lejanos, pero yo lo siento como parientes. Y aquí en esta casa llevo 2 días, pero bueno, yo me siento como en casa. Y en Medellín, todavía, toda la ciudad para mí me siento como también muy bien acogido y como que es mi hogar también. Y aquí en este espacio del Twitch. Excelente. Bueno, Fangormillo nos avisa que se escucha bien y también los invitados virtuales Fangormillo, ¿cierto? Verifica también eso ahorita, por favor. Y bueno, pues habitualmente la han visto aquí en Arrebato, también de forma virtual. Y por primera vez está aquí con nosotros en vivo, de forma presencial, Alejandra Rocas. Bienvenida. Gracias Vincent y gracias Harvard, de verdad súper feliz con ustedes y por su compromiso también y por tenernos hoy domingo 8:30 reunidos aquí hablando pues del libro. Me parece que la pilera y de verdad el compromiso que tienen ustedes ante la gestión cultural de cine de terror es demasiado gigante, entonces pues agradecimiento y gracias pues a los que están conectados también ahí como siguiendo los pasos de Fantasmagoría. Claro que sí, muchas gracias Aleja. Y bueno, a él ya lo conocen, es habitual del canal. Es el doctor Herbert West o Harvard Hill. Sí, Que aquí no estamos en el videódromo, pero bueno. Saludos a todos, pues muy bacano estar aquí con ustedes y con tantas cabezas pensantes de este tema Expertos que nos encanta, expertos en género, thriller de carretera, así que va a estar buena la charla ahora. Y bueno, sí, ¿cómo? No, bueno. Pues bueno, entonces vamos a comenzar de una vez. Recordemos que
Este año va a ser la primera vez, Alberto, que vamos a sacar este libro de la Ediciones Fantasmagoría, como le llamamos. Sí. Y va a ser este libro enfocado en el tema central de este año del festival, que de hecho falta bastante pues, para que termine. Recordemos que vamos hasta el 30 de octubre aquí en la ciudad de Medellín, para que se sigan agendando. Y nos metimos pues como en este proyecto de crear un libro, de analizar, profundizar en el tema de thriller de carretera con todas sus vertientes, y con los invitados también, escritores también de distintas partes del mundo, expertos también en el tema, que ayudaron pues y colaboraron para crear este hijo extraño, hijo, bizarro. Sí, que acaba de nacer. Sí. Después yo creo que de 9 meses de cuando fue concebido por aquí muy cerca, justo donde está el dormitorio ahora, ahí fue la concepción y ahí donde se germinó esta criatura. Que bueno, sí que han sido 9 meses. Ayer dije, bueno, creo que no eran tantos, pero creo que ya va a salir un bebé, yo creo que con buen peso, porque además parece que va a ser bastante grueso el libro, voluminoso, o sea que va a salir con buen peso, bien desarrollado y no va a ser un hijo prematuro. Bueno, precisamente para que no fuera prematuro es que no le dimos nacimiento en el festival, porque nos falta el céntimo para el peso, muy poquito, pero queremos acabar de darle forma para que realmente pues nazca, digamos, con toda la vitalidad, para que bueno, luego ya crezca y tenga un recorrido ya solo, digamos. Y bueno, lo hemos estado aquí incubando durante meses, gestando y alimentando. Es un proceso que para nosotros, incluso para mí, es nuevo. Y no, es casi un sueño hecho realidad. A los que nos gusta el cine de terror, pues lo que más nos gusta es ver películas, leer, o sea, hay esta actitud como pasiva, receptora, pero en la medida en la que nosotros podamos retribuir de alguna forma, que haya también como una retribución, un feedback, que parte de lo que nosotros recibimos lo podamos también después exteriorizar, pues es también ya lo máximo, ¿no? Y ayudar un poco a divulgar el culto este que hay por el terror, por el que tenemos devoción. Entonces, claro, hay dos formas, uno siendo cineastas, que esa es como la que de alguna forma es como la más habitual y la más anhelada, que es ser como Vincent, por ejemplo, que es su sueño de hacer cine. Sí. Y otra manera de aportar al género es no con cámaras, sino bueno, con teclado y escribiendo, claro, y con letras en lugar de con fotogramas. Y es una forma de eso, como de retribuir, ¿no? Como que haya de lo que recibimos, y también como de gratitud y agradecimiento por lo que nos gusta el cine de terror. Creemos que tenemos que aportar algo por la comunidad y esta es una manera, y esperemos que llegue al público, porque se trata de eso, como cuando haya cine, que hayan lectores, no espectadores. Y bueno, es también, creemos que es un primer paso, o sea que esta criatura es la primera, pero sí, esperemos que sea una familia numerosa la que tengamos y que tenga muchos hermanitos, y incluso que la editorial, porque ayer es que esto surgió espontáneamente, sí, pensamos, bueno, presentamos el libro, pero presentamos también el proyecto editorial, ¿no? Y incluso empezamos ya como a bautizar a la criatura ya que van a hacer, ¿no? Va a ser la comunión del bautismo, ¿qué nombre le ponemos al niño? Y el que hay no es definitivo, por ahí aceptamos sugerencias si quieren escribir alguna. Creo que se va a llamar ¿qué? Ah, no, Enrumbate, hacia las vías del infierno. Pero la editorial, sí, así para ir cogiendo rumbo, ¿no? Y rumba y que sea festivo. Claro, la editorial salió algo como muy obvio, ¿no? Ediciones Fantasmagoría. Sí. Y bueno, quizás le podamos dar algún giro ahora, estamos a tiempo, porque ya cuando se le pone el nombre ya... Sí, ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Entonces, la idea es que tenga hermanos, pero puede ser que también tenga primos, o también puede ser que hayan dentro de la editorial diferentes líneas editoriales y diferentes incluso colecciones, ¿por qué no? Bueno, puestos a soñar, ya que el cine que nos gusta de fantasía. Pero claro, no solamente tienen por qué ser, porque esto es un primer intento, no tienen por qué ser libros ensayísticos, ¿no? En profundidad, pueden ser libros de ensayo más breve, es una opción. Y luego también, como en nuestras filas también hay escritores, sí, pues también puede ser, por ejemplo, cuentos, ficción, cómic, hay muchas posibilidades. Entonces, bueno,
Esperemos que la cosa Eso es. empiece a enrumbarse y que coja el buen rumbo. Enrutarse. Sí. Un buen rumbo. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que se van conectando, Hoxedu como siempre, Rock Girl, Uber, Julisa, grandes seguidores de Fantasmagoría, y bueno, a todas las personas que siguen sumando, Fangormillo, los saluda pues también a todos, también saluda a Nico y a Miriam, y bueno, aquí también vamos a ir leyendo sus comentarios, a ver qué les parece este proyecto del libro, y bueno, sigamos entonces hablando del tema. Sí, fue un proceso largo incluso para elegir el tema del festival en sí, pero digamos que Arbe y yo, con nuestro proyecto de 24 cuadros por segundo, ahí solemos como que crear temas o buscar o analizar temas, atrapándolos pues como arropándolos con nuestras visiones, con nuestros enfoques, y solemos sacar como subgéneros o estilos, así pues que nos sale pues como a nosotros, y uno de ellos pues fue como el thriller de carretera. Empezamos a ver que hay muchas películas en esa vía, Sí. y dentro de las road movies, que sería como lo macro, la vertiente fantástica pues es bastante importante y significativa, y hubo muchas, y sigue habiendo pues también como muchas películas, y esa la idea pues como también con el libro, profundizar en todas esas vertientes que están incluso dentro del mismo fantástico y terror, y eso es lo que logramos yo creo que con el libro y también con la ayuda pues de todos los escritores. Y pues agregando algo, también me parece importante que esta temporada, edición del festival, pues como que tenga que ver con thriller de carretera, porque creo que a nivel nacional, Colombia, también estamos totalmente vinculados desde los contextos sociales y políticos, pues con la onda de la carretera, y cómo esto compromete, pues cómo ha comprometido también vidas de personas, relaciones, y como todos los sucesos que pueden ocurrir en la carretera, que tienen elementos que ya vamos a hablar más adelante de eso, pues que son muy interesantes para esa construcción de un país, de una cultura, de una ideología. Entonces pues como que me pareció pues también buenísimo que fuera un thriller de carretera. Genial. Bueno, ¿qué estructura Sí. quieres, Alberto, llevar aquí entonces en Sí, el bueno, conversatorio? puedo como comentar pues, la estructura de cómo es el libro, que Exacto, tiene que ver listo. como nos dimos cuenta que el thriller de carretera, el terror, el fantástico, o sea, digamos, el cine de género relacionado con la carretera, los carros, Sí. de todos los géneros, digamos, que nos interesan más, que tienen que ver con el fantástico. Al final es una carretera que luego tiene como mucho, o sea, como que tiene muchas salidas, muchas entradas, muchos vericuetos. No solo es una autopista, sino es casi una red de autopistas, como pasa con Estados Unidos. Entonces hay como muchas ramificaciones. Sí. Quizás el tronco común o las raíces podría ser, que eso sí lo vimos, es el cine de Estados Unidos, que sienta como unas bases, un canon, un estándar, Ujú. pero bueno, sobre esa gran autopista, que es un poco lo mainstream, la corriente principal, surgen carreteras así, desvíos secundarios interesantes, que nos llevaron hasta Aleja, con el tema como una visión desde lo femenino, un enfoque de género, que puede ser que sea de las cosas que como más periféricas. Entonces, cuando se estructuró el libro, se empezó como de aquello que es más nuclear, lo más central, Ujú. que tiene que ver con el cine que se hace en Estados Unidos, que, bueno, como siempre, marcan como una pauta. Y eso ocupa una primera parte, un primer bloque del libro, que son 3 capítulos, es un poco más de la mitad. Y luego una segunda parte, que son otros 3 capítulos, que abarcan todo el resto de filmografías, que entre todas más o menos se puede equiparar en cuanto a producción a Estados Unidos, aunque yo creo que no llega así sumando todas las películas que hay fuera de Estados Unidos. Cada Estados Unidos tiene una producción cinematográfica apabullante, muy grande, y eso hace, bueno, que haya muchas películas de cualquier subgénero que se te pueda ocurrir. Y luego está también la devoción y la fascinación que tienen por los carros, claro, que eso hace que se hayan hecho además muchas películas sobre el tema. Por ejemplo, en la India yo tengo entendido que Bollywood produce más películas en cuanto a cantidad de películas Sí. que Estados Unidos. Sin embargo, no creo que tengan muchas
sobre la temática esta de la carretera. Ujú. No sé, no conozco mucho la filmografía de ahí, pero no creo que hayan abordado tanto como en Estados Unidos. Y bueno, a la hora de acotar, ¿no? Un poco de delimitar el subgénero, sí que me di cuenta que es claramente una especie de encrucijada, ¿no? Es como que convergen dos carreteras y dos caminos, que es la road movie, que eso existía pues, desde años antes que empezara el thriller de carretera, es previo, y el cine de terror o el cine fantástico o la ciencia ficción. Entonces, en el punto en que se cruzan, allá hay como estos dos carriles que siempre hay, ¿no? Como adelantamientos y como se va pasando siempre de la road movie, que es como más edificante, ¿no? Siempre tiene un tono como de descubrimiento, es como más positiva siempre, las road movies son como luminosas, mientras que el cine de terror, es curioso, ¿no? La combinación es todo lo contrario, porque no conduce a un autodescubrimiento edificante y digamos positivo y enriquecedor, sino todo lo contrario, puede ser muy destructivo. Entonces siempre fue como curioso la amalgama que se crea ahí porque yo siempre vi claro que es road movie más fantástico terror es igual a thriller de carretera, y así desde el principio lo enfocamos. Claro. Entonces en Estados Unidos vimos que también habían como varias corrientes, pero finalmente establecimos dos corrientes, Sí. digamos, ¿no? Como más o menos así dominantes. Una sería, aquí queda mi izquierda Harvey, que es quien se especializó en el tema, quien más lo abordó en el primer capítulo, de título Uneasy Riders, psicothrillers en carreteras americanas. Bueno, esta fue una propuesta inicial mía, Harvey, de Uneasy Riders. ¿A ti te gustó la idea o cómo fue que al final te pareció que la idea era buena o simplemente porque, no sé, fue una propuesta que yo hice? Evidentemente es un juego de palabras con Easy Rider, la película mítica. Claro, sí, porque como lo decís, digamos que las road movies se identificaban con personajes que iban en una travesía, en un viaje y que tenían un crecimiento personal, ¿cierto? Algo positivo, como lo decías. En Easy Riders, Como yo Easy creo Riders, que es una sí. película contestataria. Es Sí. curioso porque es una película que es muy subversiva. En la época de la eclosión de la subversión, en la contracultura en Estados Unidos, los movimientos hippies, poco después Sí. del verano del amor, de toda esa revuelta que hubo contra el sistema por la guerra del Vietnam y todo eso. Y sin embargo, la película no es crítica con lo que es la carretera en sí, al contrario, es una película que más bien es aduladora Claro, de la carretera. Y es un la sentimiento de velocidad, libertad, ¿cierto? De libertad de los personajes de exacto. moverse, ¿cierto? Sí. De llegar a otro lugar. Mientras Sí. que con los thrillers de carretera, la carretera misma es algo ominoso, ¿cierto? Porque puede ser solitaria, puede encontrar personajes peligrosos en el camino. Inclusive lo que decías ahorita, que puede tomar caminos secundarios o rutas secundarias donde se pueden encontrar personajes que son como alejados de la modernidad, que se quedaron en el pasado, sí, ¿cierto? sí, claro, Que uno sí, lo ve, sí, pues, claro. por ejemplo, en Masacre en Texas, que es como un ejemplo muy típico De una familia. de una familia así que se quedó como en el pasado, Sí. ¿cierto? Que Sí, es como alejada de toda la Conviven ciudad. solos en un solo espacio. Digamos, ya ahora que hablas de thriller y de cómo se une, pues como la carretera con la fantasía y el terror, me pareció muy chévere lo que dijo ahorita en el homenaje de Eric Red, que le preguntaban como, bueno, porque había, pues como que se había fecundado la idea de que pasara del road movie a también algo de terror, y decía como, no, es que me interesa mucho que el afuera es estar en libertad, y el también viajar viene siendo esa representación de alguien que se va a liberar o que va a salir de algo o que va en busca y que se va a transformar en otra cosa, pero que al mismo tiempo entonces el afuera no viene siendo realmente el lugar seguro, sino que en el afuera, a pesar de que puedas correr, no puedes salir de esa vía, no puedes salir de ese pensar o de ese dominio de este personaje que viene siendo el villano, por ejemplo en Hitcher, que es como, Claro. a pesar de que tengas un carro para poder salir corriendo donde quieras, no hay manera de poder salir del terror aunque estés Claro. afuera. Eso lo comentaste ayer de la contradicción, o sea, de la Es una claustrofobia en un contradicción. espacio abierto o la Claro. sentimiento de opresión. Y estamos hablando de ese acercamiento desde Estados Unidos, que es uno de los países principales pues, para lo del thriller de carretera. No sé, Miriam, por ejemplo, desde México, desde el cine mexicano, de hecho en el festival vamos a pasar Intrépidos sí. Punks,
nuestros aliados de Pesadillas del Doctor Caligari. Pero también y el incidente también. Y el incidente también lo vamos a pasar, claro, de hecho, en el homenaje a Isaac Svan. Pero no sé, para ti, pues desde tus gustos personales también, ¿cómo ha sido tu acercamiento pues al thriller de carretera? Y cómo es también como ese acercamiento latinoamericano y especialmente desde México, que es uno de esos países donde sí hay una historia profunda alrededor del cine de género. Claro, bueno, la experiencia total que me dejó al contribuir con este proyecto fue muy buena, porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de escribir sobre Ross Meyer y Faster Physical Crítica, como decía Ale hace ratito, la construcción social y político. En este momento, en los 60, cuando todo era políticamente correcto, las mujeres estaban en su casa, ¿no? Trabajaban, pues de repente surgen estas tres bombshells, ¿no? Súper voluptuosas, como son las típicas, entre comillas, hembras, ¿no? Del cine de Ross Meyer, y empiezan a viajar con un Porsche descapotado, ¿no? Y empiezan a hacer este tipo de disrupción, pero además que es algo genérico, ¿no? Nunca se había visto que una mujer pues fuera la que causara este terror, ¿no? Por donde pasara, y además esta parte del concepto más que nada social de la sexualidad, ¿no? De esta disrupción que Ross Meyer quiere presentar como una crítica social un poco también a la sociedad, valga la redundancia, de ese momento, ¿no? En Estados Unidos, que pues era muy conservadora. Entonces yo creo pues que todo lo que hace Meyer en crear estas coyunturas con estas mujeres que ejercen su voluntad, ¿no? O sea, el dominio carnal totalmente ante el hombre, se me hace una postura muy interesante, ¿no? Aparte pues todo esto como es filmado en blanco y negro, creo que le da también como un carácter un poco más horrorífico, por así se podría decir, en la filmación, ¿no? Y pues aquí, como por ahí lo comentaba también, lo comentaba Harvard, ¿no? O sea, como esta parte del... Ay, creo que esto se me olvidó. Acá hay un retorno en la conexión con Miriam, ¿no? Yo creo que sí. Acople. Ahí ya frenó otra vez, bueno, sí. Qué pena, Miriam, sí, ya, dale, termina la idea. Sí, o sea, perdón, se estaba reproduciendo doble. Y pues bueno, en introspectiva, pues este es un parteaguas, ¿no? Que hace como esta parte totalmente de una crítica social, ¿no? Y que además en esas circunstancias, cuando empieza pues el road movie, como bien dijeron, era algo de introspección, no era como la típica familia que va al viaje, ¿no? Pues, teniendo como base pues esta parte del un poco del sueño americano, que la va a pasar bien, y entonces todo el thriller de carretera comienza a voltear totalmente lo que es una buena experiencia y la convierte pues en un festín de sangre en el que nadie se quiere ver envuelto, ¿no? O sea, nadie se quiere topar ahí un loco que lo va, ¿no? Entonces es sumamente radical para todos, es un poco la mofa de los aprecios derechistas de la época, ¿no? Sí, también que se empieza a notar, pues que Arbet también lo comentaba ayer, en los tipos de personaje, y como lo menciona Miriam ahí también, empieza esa lucha por sobrevivir, esos personajes que tienen que recurrir a sus instintos básicos, incluso los personajes, si no están guiados como por la violencia, les toca enfrentarse si quieren sobrevivir a los antagonistas, por ejemplo. Entonces es algo también muy particular de los thrillers de carretera. Sí, es que uno ve ahí como casi un choque de clases, porque uno ve como gente de media clase que va por la carretera, se encuentra con la clase trabajadora, y hay como ese choque porque, digamos, normalmente se muestran a los protagonistas muy educados, ¿cierto? Tratando de resolver todo por el diálogo, pero se enfrentan a una situación que lo supera, como por ejemplo en Duel, que simplemente se pasa un camión y el camión empieza a proseguir sin ninguna razón. Exacto. Entonces es algo como absurdo inicialmente, pero que el personaje va a ser un infierno para él, porque lo empiezan a perseguir. Claro. Él quiere pues como encontrar ayuda con la policía, no puede encontrar, no hay la ley por ahí, entonces esa paranoia lo consume y
saca los bajos instintos que mencionas. Y hablando de Duel, por ejemplo, pues dentro de la investigación que hemos hecho también buscamos también como mucha influencia directa de, por ejemplo, del film noir, del cine negro, con directoras como Ida Lupino, pues Claro, que ahí- también la vamos a... Hay la conexión ahí con lo femenino y con películas pioneras también Sí, por la dirección y también, que eso es algo que yo supongo que tú en algún momento mencionarías Hitchhiker como película pionera dentro del Claro, cine claro negro, que que sí. igual va a estar en el festival, es el miércoles creo, Es el miércoles. y que también tiene esta cosa de uneasy riders, de uneasy es como incómodo, o sea, no es una película de terror, No. digamos, ¿no? Pero sí que es una película que te crea como, ¿no? Esta congoja, es perturbadora de forma como sutil. Antes de que las películas de thriller de cartera ya se conviertan en terror puro. Pero incluso Duel tampoco es terror puro. Y creo que a veces se apuesta más por esta incomodidad que produce a veces una carretera solitaria, cuando uno está por una carretera que más que es una inquietud, ¿no? De estar manejando y que, bueno, está rodeado a lo mejor de oscuridad y no sabes qué te puede pasar, si te estrellas, quién te va a ayudar. Y creo que Hitchhiker recoge bien esta cosa incómoda, es el hecho de estar rodeado Sí. por una mujer, es interesante. porque yo creo que en Dulce se siente un poquito el terror, me parece, sobre todo cuando Sí, uno ese es escucha terror, el ya. personaje, ¿cierto? Porque uno escucha Sí. el pensamiento del personaje todo el tiempo, el miedo que está sintiendo el personaje. Y hablando pues como de las influencias, yo diría pues que de Hitchhiker es muy buena Es de Ida referencia. Lupino que estábamos mencionando, sí. De Ida Sí, Lupino. Pero cuando uno mira como el cine negro, uno encuentra desde los 30, ¿cierto? Otras películas interesantes como de Devil's Thumbs Are Right, que es básicamente como personajes ladrones de banco, por ejemplo, Sí. que secuestran a un personaje en un auto, ¿cierto? Pero digamos que en el 63 aparece una película como The Sadist, que tiene algo parecido a lo de Hitchhiker, pero tiene mucho de psicología del personaje, porque es un psicópata que ahí sí va a matar, por ejemplo. Exacto. Sí, Y- igual Miriam Gabler, la que comentaba de Pussycat, es de los 60, si no estoy mal, es en blanco y negro y Sí. también formaría parte de estas películas que son como precursoras, ¿no? Que eran en blanco y negro y que jugaban con esto del blanco y negro del cine negro, de ser más de suspense e intriga que realmente terror, pero Y- son muy buenos precedentes. Y complementando esos precedentes precisamente, yo diría que hay como esas tres obras emblemáticas que digamos que no están involucradas de lleno en lo que es el thriller de carretera, pero sí tienen los elementos seminales para lo que va a repercutir en los 70, que es como el boom del thriller de Ese boom, carretera. sí. Y son Psicosis o Psycho de Alfred Hitchcock, y También. también con el tema de los moteles, También en blanco y negro. también en blanco y negro, sí, sí. Carnival of Souls, que también tiene También, muchos elementos de ahora. carretera ahí, y el elemento onírico que también muy bien logrado, y Les Salaires de la Peur, o El Salario del Miedo, o The Wages of Fear, que es para mí una de las mejores películas de la historia, que ya hemos hablado mucho de De ella aquí en el Clouseau, canal, la primera de Clouseau, ¿no? de Henry Georges Clouzot, el maestro también francés. Y todo esto repercute pues en Duel, que ya le hemos mencionado mucho, y ya hablando ya de Estados Unidos, obra basada en un cuento de Richard Matheson, y aprovecho para hablar también con Nico sobre también su acercamiento personal a este tema y esa vertiente también literaria que también repercute, como vemos en el cine, como en el caso de Duel, por ejemplo. Yo creo que es importante tener en cuenta que los géneros no son formas cerradas, son dispositivos expresivos, y los géneros atraen una cantidad de posibilidades de lo humano. Y en lo humano cabe todo. Entonces, hablar de que solamente pertenece una historia al drama como tal o a la comedia es desconocer que el humano es impredecible y que de alguna forma la energía y el brío de esos personajes que están inmersos en circunstancias de una manera los retan, es lo que hace que exista ese efecto sorpresa en las películas de carretera o el thriller como tal. Hay una cuestión también, y es que revierte el viaje del héroe, y acá el maestro, que es el que le da la bienvenida al mundo extraordinario, en este caso es una persona que lo acecha y le da un ultimátum: o te mueves o no vives. Y aquí en este punto el personaje toma la decisión de vivir. Entonces el viaje del héroe se revierte, se convierte en una experiencia además donde tiene que sacar ese lado animal y salvaje que ha negado espacio de normalidad y de cotidianidad, y debe de alguna manera apropiarse de su máquina como una extensión de su cuerpo para poder sobrevivir. Entonces el thriller de carretera también plantea algo muy interesante, y es la relación del cuerpo con la tecnología, con la máquina, y cómo los personajes de alguna forma hacen de esta una extensión de su cuerpo, una parte que le permite superar
las limitaciones que tenemos en nuestra parte física, porque no podemos movernos a largas distancias de manera rápida, pero a través del automóvil lo hacemos, que además está muy conectado con la cultura del carro en Estados Unidos, que es una conquista de las distancias, una conquista del campo, y además plantea otro elemento, que es el antagonismo constante que hay en la parte rural y lo urbano. Llevar lo urbano a lo rural, que lo decía Harvard también ahora, ese encuentro entre eso que se quedó detenido en el tiempo y la ciudad que llega amenazante, los antagonismos en este caso también tienen que ver con eso, con cuestiones culturales e históricas de cada uno de los territorios. Así que el thriller yo diría que es un género que de alguna forma recoge, como muchas otras formas expresivas, una cantidad de manifestaciones del humano, y que hablar de una sola cosa en un solo rasgo es peligroso, además porque niega la posibilidad de poder crear historias mucho más verídicas, que la ilusión se pueda cumplir cuando uno va a ver una película o leer un relato. Sí, en ese sentido también, como dice Nico, de ese choque cultural, eso también se ve mucho, por ejemplo, en muchos slashers, que por lo general los protagonistas van en carretera, de hecho. Sí, Eh, en la introducción, en el primer acto. exacto, exacto. Y es como una penetración en un campo que no es el suyo, A la que es América profunda. América profunda, donde las carreteras son como esa vía de entrada que como que violentan y penetran Y en el espacio hablando, rural, pues, ¿no? como también de esa vida de entrada, que me parece interesante lo que dices, Nicolás, porque tiene que ver mucho con mi capítulo, que digamos que no quiero que se sienta necesaria, pues, como leer estas películas donde las mujeres eran el terror de las carreteras, que de eso se trata, como aterrarse o volverse aterradora. Digamos que no es como la cuota necesaria, porque también considero que desde la creación yo creo que uno no debería meterse como en la responsabilidad de, pues sí, de crear historias porque crea que políticamente y éticamente pues pueden ser correctas, digamos pues como en estos tiempos. Y hablando pues como de la decisión que estabas mencionando, quiero hablar sobre el arrebato, que es algo que yo pues como que tengo ahí muy en cuenta en mi capítulo, y tiene que ver con esta acción del hitchhiker y esta acción de lo que tú dices como penetrar, porque al mismo tiempo, digamos, la incidencia aquí, que pasa, digamos, distinta a los slashers, es que ya la víctima es la presa que accede a, digamos, sobrellevar cualquier peligro, porque ya entrar a un lugar que es desconocido y parar a una persona que ya de repente y de inicio ya es desconocida y entrar a su espacio, pues ya viene siendo pues como que uno está, digamos, desatándose a uno mismo y está permitiendo ya ser parte del espacio que puede ser o no peligroso en lo otro. Entonces pues como que pienso que el arrebato vendría siendo ese estímulo y ese detonante del terror a lo que luchamos sin fuerza, lo que no se piensa, lo que nos sobrepasa y lo que termina humanamente involucrado y reconciliado con la caridad, el sentido de la ayuda y la comprensión por el otro, que es eso mismo como el acceder y el hitchhiker, que por ejemplo cuando estaba como en la investigación también del capítulo estaba leyendo un libro que se llama Car Sick, que es de John Waters, y me parecía muy interesante como decía cómo hubo un asesino en los años 70 en las carreteras y pues que mató a muchos homosexuales, todas sus víctimas eran gays, entonces pues como que los asfixió, a todos los mataba pues como de la misma forma y encontraron casi 30 cuerpos, digamos, botados, pero todos eran homosexuales, y entonces ahí es cuando uno ya se da cuenta que el asesino no tiene que buscar a su víctima, sino que claro. viene siendo ya la presa la que pues como que se mete ya al espacio Sí. terrorífico. Y ya desde la parte pues de lo femenino, que me parece pues como interesante, no solamente porque considere que necesitamos más personajes pues femeninos en el cine, porque realmente pues como que no exijo nada en términos de historias, ni en que tengan que ser así o no, porque pues igual ya está la libertad que creo que se daba ahorita como con lo que decías, como con el tema de pues sí, de la mujer, y de cómo en esa época eran políticamente correctos, pero yo a veces considero que no es así. Yo a veces considero que el pasado estaba un poco más condenado a la rebeldía,
y a la anarquía y a la total libertad de poder también hablar desde lo erótico, desde lo salvaje, desde lo brutal, desde lo visceral. Y creo que más bien ahora es en el momento en el que yo siento que se están censurando cosas por eso mismo, por permear y por pensar que porque necesitamos que entonces se digan otras cosas, porque ya se habló mucho de violencia, y eso es algo pues como totalmente pues válido, pero también considero que como con los años he visto que ahora cada vez nos estamos como volviendo más en una pugna, como que más dentro de esos valores morales que tienen que ver pues como con la no violencia y como con generar otro tipo de diálogos, que eso también es interesante, pero pues ya hablando como de los años 60, donde Ruth Meyer y también Gordon Lewis, que para mí Gordon Lewis no solamente es el creador del cine gore, que es muy considerable también que no les guste pues el cine gore, pues yo no soy fan, tampoco en este momento no es como que vaya a ver cine gore, pero sí me gusta demasiado Herschel Gordon Lewis, y es como por esta película She Devil Somewhere, que es de 1965, es como 2 años después de Ruth Meyer con Pussycat Kill Kill, que es también no darle, o sea, no decir como, ay, no, necesitamos una cuota femenina haciendo vulgaridades y cometiendo delitos, sino más bien considero que es como esa aceptación del deseo, más allá de que sea femenino o masculino. Me parece que poner allá un grupo de chicas que ni siquiera tienen una violencia, porque ellas no sufren de violencias ahí, que eso también se me hace súper válido, que es como no hablar de esa víctima que siempre se tiene que vengar, pues desde su dolor, ¿no? Que hable, siempre como que por lo general cuando hay personajes femeninos, digamos los salvajes, su parte más intuitiva también y visceral, nace es a partir del dolor, y en este caso Ruth Meyer no habla de ningún dolor, sino que habla de que ellas de por sí ya son salvajes y se quieren enfrentar pues como en carreras contra hombres, y si pierden entonces pues como que se van a súper enfurecer y van a patearles el culo a todos los hombres en la película. Entonces pues como que sí es de verdad es afianzar más ese deseo que yo creo que está pues de todo tipo de género. Yo creo que se trata más bien como de desidentificarse y de decir pues yo creo que es algo más humano, más pues como desde el psicoanálisis también, que es muy interesante pues como aceptar ese valor que tenemos todos de por sí, no solamente a partir pues como del dolor, que es esa connotación que siempre se le da como a lo femenino. Y también, bueno, se mencionó también la realidad, el asesino que mencionabas. También digamos que todo eso va a influir mucho en la ficción también, digamos que la creación de las interestatales en Estados Unidos, Sí, esas crucial. carreteras largas, desoladas, con el desierto, lo rural ahí, pasar muchas horas en el carro, esa conexión como decía Nico también con como máquina hombre también ahí que se mezcla, Wow, eso es buenísimo. que se vuelve como una casa, una vivienda Sí. durante mucho tiempo pues en las rutas que La extensión Es que una dice Nicolás extensión. pero hay también algo interesante que también ha estado ahí como sobre la mesa, pero que conectaría con eso, que es una máquina que, como toda la tecnología, amplía las posibilidades, una herramienta tecnológica, digamos, como el celular, que está a la mano de cualquiera y en el bolsillo. El carro es una extensión que tiene más poder, o sea, además empodera o puede empoderar a la mujer, y que da sensación ¿no? de poder, y que se asocia mucho con esa cosa de la regresión a una especie de como de estadio más instintivo, donde hay que Primitivo, sacar los total. instintos más bajos a veces para sobrevivir, pero también los sexuales, que en eso el cine de carretera, sobre todo cuando es la vertiente de terror, que también a veces indaga, ¿no? en esos bajos instintos, digamos, más de pulsiones sexuales, también ha explotado muchísimo, y que tiene que ver con esta especie como de paradoja de que es una herramienta tecnológica, como ¿no? que uno tiene una herramienta que además que reúne a veces tecnologías muy de punta, ¿no? Ahí están digamos, ingenieros investigando para tener ahora, por ejemplo, los carros estos ecológicos, los carros autónomos. O sea, es algo muy tecnología de alcance de todo el mundo, pero al mismo tiempo regresa la gente a un estado. Por ejemplo, se ve en las disputas que hay en las calles cuando el carro como que saca la bestia que cada uno tiene dentro. Y son instintos muy bajos, y también instintos sexuales, que eso es muy interesante, que el cine de terror de carretera lo ha explotado, sobre todo más el europeo.
Sí, yo creo que en instintos O el, sexuales. o el Crash de David Cronenberg. Ese Son más es el fuera de primero Estados que yo Unidos diría, que de, Cronenberg. el que más lo ha explorado Sí. y que la novela original es de Ballard, que es inglés. O sea, esa visión, a pesar de que en Estados Unidos el carro, y eso lo dice David Cronenberg, es fundamental en la vida sexual, sobre todo en los adolescentes, es casi iniciático. O sea, tener el carro te permite llegar a la edad adulta. También tu vida sexual se empieza en el carro, porque es Sí. donde empiezas a tener tus primeras relaciones sexuales, porque no puedes hacerlo en casa de tus padres. No, Aquí y no hay el moteles. adolescente que tenga el carro ya necesariamente Esa- tiene una libertad para poder llevarse a su novia a Eso, pasear. eso lo dice David Entonces ya tiene una Cronenberg. intimidad. Eso lo dice David Exacto. Cronenberg hablando de Toronto, es verdad, pero creo que hablando de Canadá, pero claramente ahí se ve la influencia de la No, cultura de yo Estados creo que en Unidos. Canadá. general aquí en Colombia también. Ah, bueno, eso el que sería tenga otro carro tema. también es como bueno. pues, Exacto, es el macho alfa, el que tiene más poder. Cuando luchan los machos, el que tiene la cornamenta más grande, que tiene más poder para imponerse sobre los otros. Entonces, si uno tiene carro y otro tiene moto, eso puede ser sexista. Pero quiere decir, el que se siente más poderoso es el carro, Porque- es el que tiene el carro. Entonces tiene esto. Y él tiene de terror, no el del estadounidense, no, pero sí que han habido en otros lugares que sí que se ha explotado mucho, sobre todo Crash, que es la película de cine terror, digamos, alternativa más importante que se ha sí, hecho. como muy erótica y también en el capítulo que tengo, pues que escribí, hay algo que se llama como cicatrices y autos y digamos que esta extensión que es algo tecnológico, que es algo de la maquinaria, que es pesado, que digamos supera lo que uno puede ser en carne humana, porque pues sí, obviamente pasa, o sea, se ven los accidentes que pasan pues como que y dejan como un desorden, un desastre, pero que al mismo tiempo eso se vuelve como una visión artística de el panorama de ese último golpe de suerte y de respiración que tuvieron estas personas pues que se accidentaron. Eso también me parece muy bonito. Creo que Andy Warhol y en general Cronenberg es muy apasionado de los carros y de la Sí, maquinaria. mucho sí. Y Andy Warhol en algún momento yo he visto que él tenía como una colección de fotografías de accidentes que él tomaba, y pues lo mismo pasa como en Crash, que pues hay como un fotógrafo y una escena donde están como fotografiando y como que encuentran cierta belleza detrás de esa herida y detrás pues como esa profundidad del golpe y como la herida y como también esa pierna o esa extensión como pasa en Body Body Parts Parts, sí. de Eric Red, que de hecho también es tremenda peli, pero como esa extensión que ya no es de uno hace que psicológicamente uno también ya vaya programando su cabeza de una forma distinta y ya el que uno era ya no es, porque pues simplemente hay una extensión que ya sea tecnológica o en este caso de Body Parts, que es como una parte de otra persona que me pusieron a mí y que yo ya siento que no soy yo. Entonces pues cómo se alteran ahí un montón de cosas psíquicas también, y digamos dentro de lo psíquico que me parece ahorita pues como que lo que mencionabas de esos elementos de los subgéneros del terror, que sí, obviamente están siempre súper abiertos, pero que uno ya tiene pues como unos rasgos característicos, no solamente de estilo, de estética y demás, sino creo que todos están por lo general conectados también como con los medios de comunicación. A mí me pasa algo muy interesante, por ejemplo, con Ida Lupino, que es de Hitchhiker, esta película que viene siendo pues como la pionera de thriller de carretera. Uno siempre ve que, o sea, uno tiene la noción de dónde está el asesino, de a dónde está llevando a las víctimas, y también uno sabe hacia dónde las está llevando gracias a esa ubicación geográfica, que es como una configuración que siempre se ha hecho pues como en el cine pues de terror, y yo creo que obviamente supera la realidad todo, y así era pues como todo, como saber el asesino está por tal lado, por tal ciudad, en tal estado, Lo dicen por la entonces radio como todo la el tiempo, comunicación, sí. los medios de comunicación realmente eran detonantes y elementos muy importantes pues como en esa construcción del terror en la víctima, porque pues como pasa también con Gordon Lewis, hay escenas donde de hecho el terror entras por el radio, y de hecho el primer personaje que aparece es un radio, y eso pasa yo creo que en general en el cine de terror, y en el de carretera también la ubicación geográfica pues como que se me hace muy importante eso de la topografía. Sí, Ya que por tú eso, sabes el claro, tema. yo de formación profesional, porque yo soy, en Colombia sería de profesional en geografía, porque es mi formación académica en pregrado, y por eso que siempre me han fascinado los atlas, que son colecciones de mapas, y en el libro hay varios mapas,
Y en mi capítulo europeo me obsesioné con, bueno, algo que era como un encaje de bolillos, un rompecabezas, que hubiera un itinerario incluso, donde uno hiciera como este recorrido, porque es verdad que las películas tienen esta cosa de que están asociadas a unos lugares siempre. O sea que no son en lugares indeterminados e indefinidos. Y eso, bueno, remitiendo ya al capítulo de Europa, que también abarca estas décadas de los 60 y 70, digamos, al inicio, y luego llega hasta la actualidad. Para mí la película pionera, y lo he comentado con ustedes, que no la han visto, en el cine de terror de carretera, digamos, en Europa y por extensión también en otros lugares como Australia, sería una película de Fellini que realmente no es un largometraje, sino que es un mediometraje dentro de una película largometraje que es Historias Extraordinarias, que es Toby Dammit. Y que sabes desde el principio que eso es Roma, que eso es muy feliniano también, ¿no? Su obsesión por Roma. De hecho hay una película que se llama Roma, donde él da una visión que tú sabes que es Roma, pero es una Roma fantasmagórica. Y esta es una película que es del 68, el mismo año de Bullet, que bueno, que es una película de muchas persecuciones. Y Fellini rueda una persecución, bueno, como si fuera, yo no sé, un James Cameron o algo así, ¿no? Un director de cine de acción. Y es una visión como de algo que sí que es fácilmente identificable con Roma, pero al mismo tiempo no es la Roma subjetiva, ¿no? A través del filtro de Fellini, y eso es muy, muy interesante. Y luego, de esas películas pioneras, está una de Mario Bava, que también es como una película de culto. Cani Arrivati, donde aquí curiosamente también es en los alrededores de Italia, de Roma, perdón, cerca de Roma, en la provincia circundante a Roma, y es fácil de reconocerlo, bueno, para el que es de allí. Y tiene esa cosa como, ¿no? De que uno casi puede ver como un mapa, y de hecho eso es lo que dice en el libro, para poder seguir el recorrido. Y el recorrido además de estas películas que van evolucionando, porque Cani Arrivati incorpora mucho el tema de la sexualidad, que ya desde estas primeras películas está en el cine de terror, de fantástico italiano, donde hay unos personajes que, bueno, son sexualmente muy intimidantes y atrapan a los personajes dentro del habitáculo de un vehículo, cosa que también es algo muy novedoso, porque normalmente hay esta cosa de que se roban en exteriores. Y da esta sensación como de, ¿no? De estar atrapado en un espacio amplio, pero aquí sí que los atrapa la película se rueda enteramente dentro de un carro, con la cámara dentro, es muy difícil, se rueda cronológicamente, y es una película era una película maldita de Bava, ¿no? Realmente desapareció hace poco, que se pudo recuperar y acabar de montar, porque la película estaba como en un limbo. Y es una sorpresa ver cómo el cine de terror de carretera permite también romper con parámetros estilísticos, ¿no? Y el género gótico italiano en esta película salta por los aires para convertirse en algo totalmente diferente a lo que hacía Bava en los años 60, y es un punto de inflexión. Eso me parece muy interesante. Y luego hay otra película que es curioso, porque es una película como hermana, pero no tienen relación, que es Hitchhike, título inglés, y el título italiano se ve así como Autostopista Rojo Sangre, que esa es una que hemos visto también hipersexual. Es esa que es David Hess. David Hess es el típico autostopista, pero desde el punto de vista de cómo muestra los temas de la sexualidad, fue muy polémica, porque la protagonista es víctima de una violación y parece que lo disfrute. Entonces, claro, hay una lectura de una película muy machista, muy negativa en cuanto a una lectura de que la película es muy machista, pero al mismo tiempo es muy valiente, porque muestra a una mujer que frente a esa situación acaba dominando la situación sexualmente incluso, y se impone de esta manera al secuestrador. No sé si te acuerdas. Sí. Pero y luego también, muchos años después, una película española mexicana rodada entre México y Estados Unidos, que es Perdita Durango, también tiene una escena de violación, que es Javier Bardem, sobre una americana, donde también la misma polémica, nuevamente la censura moral o políticamente correcto, porque parece ser que la persona violada es una chica, disfruta con eso. Y ojo que también se viola el novio de ella, que son dos chicos así, típicos gringos, muy adocenados y muy estúpidos, en contraste con los protagonistas de que son Perdita Durango y Javier Bardem, que son dos bestias, puro instinto salvaje en la carretera y con un carro. Y el carro lo que hace es como
esos instintos los exacerba, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, como ven, como que el cine europeo se desmarca un poco de la línea americana. Ahora estamos haciendo como dos carreteras así en paralelo, dos carriles. En el libro es más lineal, pero es muy curioso confrontarlo, ¿no? Como... Aquí en Colombia, ¿cuál película podría ser? Bueno, Thriller de carretera, que de Pues de chévere. hecho la tenemos pues también este año en el festival, en el homenaje a Van Gaona, y me parece que Pariente es la que tiene bastantes elementos pues también de mezcla de géneros, ahí entre el western y el thriller, pero la carretera termina siendo bastante importante, la volqueta que maneja el protagonista, algunas escenas puntuales también que se enmarcan también con la moto, con el clímax de la película. La moto y con el casco. Sí, con el casco. Que es lo más cerca al terror que tiene la película, que parece Exacto, sí. la matanza de Texas. No sé si... Exacto, sí. No sé, Miriam, también desde México, pues por ejemplo ya mencionaba que vamos a pasar Intrépidos Punks. Como Pero que otras referencias sí. de pronto tienes de México, de tu país, que tú digas como, bueno, esto tiene, digamos, esta relación entre thriller de carretera y terror o gótico, porque pues México es como la cuna del gótico total, nacimiento. sí, yo sé que también hay varios acercamientos desde el exploitation, como en los 70s y 80s. Hernán Moyano, en el prólogo, él sí que como que hizo ese trabajo de investigación que la verdad no habíamos hecho, de rastrear, indagar en Latinoamérica. Pues él menciona una que Argentina. Él menciona una Argentina que la consideramos que es No moriré sola, No moriré sola. Habitación para turistas no tiene mucho. Bueno, eso, porque esa película tiene pues como esa parte de los 70, ¿cierto? Que era de violación y venganza, ¿cierto? En ese caso pues en Argentina, de unas chicas que van pues en un auto, ¿cierto? Y las violan, pues, ¿cierto? Las hacen salir del camino y la ley no ayuda ahí tampoco. Ahí lo que volvíamos que la ley ahí no hace nada, ¿cierto? Entonces, esa es una película como que tiene elementos de thriller de carretera, pero no es toda, para mí, no es toda totalmente que cuando la ley no interviene. Y como hay también como una constante que es, por ejemplo, que desde Duel ya está presente, que es como que pone el molde y sienta las bases y la plantilla, digamos, que es que es muy curioso, la persona que es objeto del asedio está sola en su vehículo muchas veces y como digamos que el resto de vehículos no se percatan de lo que está pasando la policía tampoco, ahora que lo dices, y eso que siempre uno tiene el imaginario de que los policías van en vehículos por las carreteras y nunca aparecen. Pero lo más curioso es que muchas veces, y esto en las películas europeas también se reproduce, por ejemplo, Tailgate, que es una que me hicieron descubrir ustedes, por decir una de que reproduce un poco el patrón con variantes, que es holandesa. Produce la persona que está siendo hostigada en su intento, en su lucha con su némesis, ¿no? Con el antagonista, como molestias, incomodidades en los otros vehículos que lo ven a él, al inocente, como que el que lo está causando, ¿no? Y eso es también un poco hitchconiano, que lo comentaba con otra película, el falso culpable, y es muy hitchconiano, y juegan mucho con eso. Que es de falso culpable está presente totalmente en The Hitcher, ¿cierto? En The Hitcher. Porque en The Hitcher el personaje es inocente, ¿cierto? Siempre va como acumulando pruebas contra él, la policía, y en este caso la policía tampoco ayuda, ni inclusive cuando atrapan al asesino, ¿ierto? No la recuerdo tampoco bien, lo hacen ayudar. Pero sí que son muy juguetonas hasta todas. que matan al policía le pegan son siempre muy juguetonas, son siempre muy el juego del gato y del ratón, y que dan muchas vueltas y manipulan para crear suspense al espectador, pero de una forma, digamos, no sé, muy interesante. Eso es una constante siempre. Y luego, hablando de la sexualidad, por ejemplo, está Crash, que también no deja de ser otra vuelta, otro giro allá, ¿no? Otro punto de giro, otra vuelta de tuerca. Y está Titán, que ya es como rizar el rizo, la sexualidad, que ya también... se une, digamos, el cuerpo ya empieza a dejar de ser humano para de verdad volverse una máquina. Posthumanismo y todo, y es verdad. Y mezclado con las teorías queer y esto, ¿no? Donde los géneros digamos, cinematográficos y géneros entre hombre y mujer empiezan como a desdibujarse. De esas escenas de la película Carol Ray también va por el lado de Titán, esa película del año pasado.
De Brasil. ¿Quién? De Ah, sí, no la Y- he visto, sí que Carlos Sí. Rey que ganó allí en Cine Fantasy, Cine Fantasy, ¿no? Es sí. una película brasileña. Exacto. Tú la comentas en tu capítulo, ¿no? En tu capítulo es Sí, muy no exhaustivo. profundizo pues como en ella, pero también está esa conexión hasta corporal orgánica, como se ve un poco tan con los carros y con el Sí, elemento sobrenatural sí. pues también, que es Pero- como el capítulo mío en el libro. Y también mencionas que es una visión crítica, que es lo que toda la parte Claro. no tanto Australia, pero Europa y la visión que tú tienes desde lo femenino siempre es como una réplica. Sí. Y ese es un caso desde Brasil, es una crítica, ¿verdad?, al Sí, vehículo. sí. Yo no la he visto, pero Sí, según exacto. lo que tú escribiste sí que plantea eso. Y ahí mencionamos entonces esta latinoamericana. Ahora sí, Miriam, no sé si conoces más películas mexicanas. Por ejemplo, desde el gabinete del doctor Caligari nos mencionaban películas como Camino Largo hacia Tijuana, de 1989, o una película como Siete en la mira de Pedro Galindo III. No sé, Miriam, si... Kilómetro 31, hombre, También Marco Kilómetro Carlos, 31. Obra muy famosa y no sabe. Sí, entonces, Miriam, ¿qué acercamiento también tienes desde el cine mexicano? No sé. Todavía estás por ahí, Miriam, sí. Manifiéstate. Que me llaman. Miriam. Yo creo que Ah, no, yo creo que no No, está no, cierto. no. Ah, bueno, no, entonces vamos con Nico. Sí. Sí, pues no sé desde lo latinoamericano, pero bueno, Que también, Miriam. por ejemplo, bueno, está apagado tu micrófono, eso, ahí sí, eso. Ahora sí. No, yo les quería compartir, y en la línea de lo que venían diciendo ahorita, los automóviles, en este caso, el medio de transporte que elija el protagonista, se convierte como un poco de eso de llevar mi hogar a la carretera. Y la sensación de seguridad que construyo en ese espacio dentro, que además es aquí lo irónico un poco y lo que empieza a configurar el terror y lo siniestro, es que la seguridad que yo quiero alcanzar no se cumple, o trato todo el tiempo de que se cumpla, pero las condiciones no se dan. Y es muy curioso porque la mayoría de los personajes también quieren volver a eso que están tratando de dejar en una especie de negación constante, pero que finalmente se resume en sobrevivir o alcanzar el destino al que me propuse llegar en algún momento. Y hay algo interesante en la literatura, es también la relación que se hace del automóvil con la identidad de los personajes y sobre todo con quién es el personaje. El tipo de carro que tiene el personaje habla de él, habla del lugar que ocupa, de la función que ocupa en la historia y sobre todo, por ejemplo en Christine, con en Stephen King, que además es todo un personaje, él la describe con emociones, incluso habla de, aquí tengo un fragmento como que el zumbido del motor era lento como un jadeo de un animal gigantesco, la asociación con un ser vivo, el hecho de poder hacer esta analogía y de crear toda esa corporalidad del personaje, de la máquina, con los humanos que están a su alrededor y cómo incluso las emociones de Christine se transforman viendo cómo cambian los personajes a su lado. Entonces es casi como darle vida, llenarlo de ánimo, de un espíritu a los personajes que finalmente parecen solamente utilitarios cuando no lo son. Y aquí también algo muy interesante y es que en el thriller de carretera, en el thriller, incluso el paisaje también toma ese elemento utilitario. Es decir, se necesita para que los personajes, que esto también viene mucho del western, puedan vivir la ilusión o puedan vivir la experiencia siniestra que están viviendo, porque de lo contrario no podrían. Entonces lo que decía ahorita, por ejemplo, lo que decían ahorita, el tema de el lugar donde estamos también va a configurar el cómo debemos comportarnos, cómo deberíamos tomar las decisiones para poder salir del aprieto en el que estamos viviendo. Entonces, es muy interesante porque digamos que cambia muchísimo la configuración de las formas de interacción incluso. Cuando los personajes son muchos en una historia de carretera, tienen que unirse para ser uno y terminan convirtiéndose en un protagonista que si no se une, pues van a encontrar su final siniestro o van a dar lugar a lo que el protagonista o antagonista pues va a generar en sus vidas. Entonces, digamos que revierte todo a nivel narrativo, también la historia secreta, casi que emerge en el primer acto. Tú ya sabes en el tren de carretera que algo está mal y lo que está mal va a ocurrir. Queramos o no, va a ocurrir.
Es decir, el tema del suspenso como elemento no se va a mantener todo el tiempo en secreto, sino que casi que en el primer acto sale a flote y tú sabes que la condena de los personajes es inminente, que además también ve mucho del cine negro, ¿no? El fatalismo de los personajes. Pues eso del paisaje es muy interesante porque, digamos, pues sí, no se trata solamente del cine, sino que uno está viajando en una villa y bueno, en el cine sí pasa mucho esto de lo siniestro, que es aquella cultura a la que uno llega, aquel gasolinera, bar, motel, se llega y que alrededor, pues como que uno ve que la gente se queda mirando todos al tiempo, o sea, como que esos, digamos, vínculos que uno tiene pues como con la gente en general, que hace que uno no se sienta pues obviamente en su lugar y que también tenga que actuar como ellos, o simplemente ya genera pues como una confusión de qué está pasando acá, o porque me están observando todos, están planeando algo, tienen un misterio, o como incluso en los cafés, como pasa en esta película de la tractomula, que es como el señor que va con su esposa en Breakdown, que es, y llega a un café y entonces en ese café él pregunta como, ¿ha visto a tal persona? Y entonces ya uno más adelante se da cuenta que todos están confabulados para que la maldad y para que la perdición de ese personaje pues como que se dé y pues esté ahí como configurada con esto de lo siniestro, que viene, lo siniestro viene siendo pues como ver algo donde no debería estar. Entonces pues sí, es como el gesto, tiene que ver pues ya como con lo expresivo, como con las acciones, pero que sí se considera pues como algo que de inmediato le está a uno diciendo como, oiga, cuidado porque es peligroso, como sí, ya de por sí está metiéndose en la boca del lobo. Sí, ¿No? es curioso eso, porque el cine europeo también lo ha explorado, de la creación de un imaginario, de un acervo cultural en torno a la carretera, y cómo es muy característico el de Estados Unidos, hasta el punto que yo nunca he estado en Estados Unidos, pero uno es como si ya hubiera estado, ¿no? Tiene una sensación yo creo que si voy tendría una sensación de déjà vu, ya he estado aquí. Entonces ahí como, ¿no? Pues eso es las cafeterías típicas, ¿no? Americanas que sirven bacon con huevos, y los moteles americanos, esa es la típica imagen, que sí que llega una mujer, ¿no? Con una especie de delantal y tal, y siempre es muy recurrente. Pero en el cine europeo también se crea como una especie de acervo propio, y nuevamente yendo a las películas holandesas, que es curioso porque como que se ha explorado, o sea, siendo una producción, un país pequeño con poca producción, pero bastantes tienen relación con el tema de la carretera. Antes citaba la de Tailgate, pero Spurlus, que es una obra maestra, digamos, si existiera el subgénero de terror de carretera, estaría en el top 5. Uy. No, bueno, ya vamos introduciendo el tema de los tops que le gusta mucho a Vincent, y para hacer esta especie como de competencia, ¿no? Entre el tema de como una interacción de competitividad, a ver cuál gana. Yo apuesto por Europa. Yo sí creo en Europa y en Canadá, pero ellos son más americanizados. Dice que están en el mismo continente, pero Spurlus es magistral porque, si recuerdan la película, ahí están las estaciones de servicio a la europea, los vehículos europeos. Entonces, por ejemplo, en lugar de mostrarte un carro especial, tanto el del protagonista como el del antagonista, te muestran un Citroën, que es un modelo ZX, creo que se vendieron millones, y que es un modelo, literalmente son modelos familiares para toda la familia, y que se vendieron millones en Francia. Y van muy bien para mostrarte como el antagonista, si recuerdan, que es un psicópata, pero que está totalmente mimetizado y camuflado en la sociedad. El vehículo le permite mimetizarse con la sociedad y pasar desapercibido. Y eso hace que el protagonista, cuando se enfrenta con él, vuelve otra vez esa especie de constante, el tropo de que nadie lo crea a él, porque el supuestamente villano es una persona normal y corriente que va en un carro normal y corriente. Y aquí, bueno, el director juega mucho con eso de voy a hacer algo que no hacen en Estados Unidos, voy a llevarlo a nuestro terreno, al europeo, con nuestras propias características, y me parece magistral.
También como ocurre, ¿qué más no es de Holanda, pero Inglaterra con el Son de Darkness. Ah, también, que es maravillosa. Esa es la número 4. Vamos La a número sí. Bueno, pero digamos del cine europeo, para que no nos estemos allá como Igual ahorita metidos en el hacemos, terreno sí. de Estoy segura que hay una que no sé si se han visto, pero se llama Messiah of Evil. Ah, esa. Es de no, no la hemos 1976, visto. si no estoy mal, y creo que la dirige una chica. Y me parece maravillosa porque pues lo que habla es como que tiene esto mismo, que es como una chica que tiene que ir a buscar a su papá, que su papá pues como que le está enviando unas cartas y le está diciendo pues que tiene una especie de enfermedad, que hay una especie de mutación o de parásito que lo está comiendo, pero digamos ese parásito es como más melancólico y más nostálgico, y lo que pasa pues alrededor también de eso es que hay como unos habitantes europeos que ella se encuentra pues como en un café, y la película pues es estadounidense, ella es estadounidense, y justamente esos europeos vienen siendo pues como ese símbolo de que en esa villa donde ella se dirige, pues como que es el elemento ahí que le está diciendo pues que esta gente es rara, es distinta, no solamente pues como que están hablando diferente a su idioma, sino que se quedan observándola, y pues aparte están como desfigurados también. Entonces, pues como que son zombies, son unos zombies que habitan en esa aldea, y pues se trata también del viaje, pues como del encuentro con el papá, pero como de un rayo de cultura estadounidense con europea también. Entonces Eso, es bastante interesante porque cuando ya se Eso es raro de ver, encuentra uno- porque sí, lo que sí que se ve mucho en el cine europeo es como las rivalidades de vecinos entre países. Exactamente. Por Ahí hay ejemplo, eso. al Son de Darkness, la que tú estabas introduciendo, de repente la oscuridad, la película británica inglesa rodada en Francia, y ahí son turistas ingleses que van en bicicleta, que es algo que nunca se vería en el cine estadounidense, es decir, y es muy de la sociedad europea del bienestar. O sea, realmente sí que retrata mucho, bueno, no, esa película es antes de la sociedad del bienestar, como en Europa nosotros alardeamos de vivir con aparte de una prosperidad económica, una riqueza cultural y social, porque nosotros pues podemos hacer gala de tener una supuesta sociedad del bienestar. Y las películas, incluso Spurlos, te muestran eso, ¿no? Y más Tailgate, que también es holandesa, donde uno ve muchas personas plácidamente en bicicleta, mucho carril bici, skater, mucha gente caminando, mucha zona verde, pero igual irrumpe el horror, que por eso es cine de terror y me parece muy, muy interesante. De repente los que van en bicicleta, y acuérdate los franceses allí, ¿no? Que están como un elemento como de conflicto, el idioma que no te lo subtitulan, y entonces es esa cosa que pasa, que no es tanto entre Estados Unidos y Europa, que sí que claro hay un enfrentamiento sutil en cuanto a los códigos que manejan, el tipo de cine. Nosotros vamos a hacer un cine diferente al de ellos, que tenga más profundidad, no vamos a hacer temas tan clichés, vamos a tener como más, ¿no? Por lo Algunas de menos estas películas es un poco en más el profunda. cine Pero francés yo no he dentro visto sí. Hombres Lobo, por ejemplo. ¿Qué? Hombre Lobo no he visto en cine francés, y hasta el año bueno, hace pasado poco vi la un- primera Hace película de un poco, hombre bueno, la lobo francés. luxemburguesa Ah. y bueno, ya para hablar algo de muy reciente, cuando estuve en Sitges, que vi Speak No Evil, ¿no? ¿Es ese Speak No Evil? También tiene bastante de carretera, también es holandesa y también juega muy bien sus propias cartas, digamos, y haces en la manga muy a la europea, ¿no? Con una baraja europea, francesa, diferente a Estados Unidos. ¿No te parece? Digamos, hablando de algo que no está en el libro porque es tan reciente que quedó fuera. Y que nos gustó mucho esa película, de que, bueno, podríamos traerla el año que viene. Me parece que es una buena candidata para mí, porque está en el top 3. Vamos con el número 3. Pero ya no va a ser thriller de carretera. Sí, pero verdad que esa es una película... Esa película intentamos tenerla este año y no se pudo. Y tiene esto de que la carretera, como el pariente, eso también como para darle la vuelta, está hacia el final, no al principio. Bueno, así que hay una introducción, pero más hacia el final. O sea, es como un momento, en el cine estadounidense, y sobre todo en el slasher, la carretera es como la introducción, entra a través de la carretera a lo extraño, ¿no? A lo anormal. Pero es curioso porque en Speak No Evil es al final, y también en Pariente juegan con eso, como con los géneros, y es al final el clímax, y es terrorífico, es en la carretera. Claro, Bueno, claro. para que la vean también por si no la han visto, porque... Bueno, le damos la bienvenida a Pacho, que ya también se conectó con nosotros, también a todos los que se van sumando a la transmisión y los que siguen todavía conectados. Por ahí también está Jorge Navas viendo la transmisión. Excelente. Oye, y ella que ha mencionado, Eliseo, ¿cómo es?
of Evil, Mesías. Mesías sí. Evil, Sí, que a mí me recuerda, no sé si es que la han visto, que es una película importante también, a la de Race with the Devil, ¿no tiene también elementos Sí, parecidos? claro. Es como una que se habló. Race with the Devil, son Sí. películas similares. Arbet también se enfocó en esa Sí, película la tienes que ver esa, porque... Es que dentro del capítulo americano, que yo lo dividí en 3 partes, ¿cierto? Una dedicada a los asesinos sobre ruedas, tipo Duel, por ejemplo, ¿cierto? Que ya lo mencionábamos. Otra dedicada a recogiendo extraños, que son hitchhiker, que echan dedo y van, y son posiblemente asesinos seriales. Y la tercera tiene que ver con peligros en el camino, y una de ellas es Race with the Devil, porque ahí nos cuenta cómo unos personajes que están en vacaciones son testigos de un ritual satánico. Sí, y ahí como viene con la el paranoia que decías, porque el ellos empiezan a sanati- proseguir y no saben en Claro. quién confiar. Pues, La paranoia La satánica, que es ese paranoia. tema de paranoica y satánica, esa cosa Esas que... satánicas son las mejores, por favor. Sí. Bueno, y ya para, digamos, volver otra vez a Eric Red, que yo quedé como feliz Ah, con lo ya. que escuché de Eric Red, porque me encanta. Dentro de mi capítulo también de aterrarse, volverse aterradora, más allá de que la mujer también pueda ser, pues sea, no es que pueda, sino que lo es, un ser malvado también, como pasa con Que no las te digan las películas. feministas que son Sí. seres Ah, de bueno, luz, todas las y de hecho, mujeres. con eso, de hecho, por ese lado ahorita Nico mencionaba a Christine, y bueno, no hay muchos acercamientos a personajes protagonistas femeninos en el thriller de carretera, Cristina es una pero mujer, por ejemplo a Christine se le considera ella, pues ella. Sí, Es ella. es que es ella, Ah, es sí, una cuando- mujer, pues también lo enamora, lo seduce, y eso es lo que yo veo, para Sí. hablar de Eric Red, veo eso en Near Dark. Near Dark, bueno, está Caleb, que es el personaje, el que digamos se asombra al ver la belleza de esta chica que aparte es hermosísima. Ujú. Entonces, pues como que lo atrae, pero entonces ella tiene un papel y es súper importante en esa construcción de él porque ella viene siendo la que le da luz a él, que ya está vivo, pero le da luz Ah. para convertirse en vampiro. Entonces, Mm. para mí ella es como una dadora también de poderle enseñar a un hombre cómo es ser vampiro y cómo tiene que afrontar pues como su nueva vida y como su nueva sensación de lo que le falta, de su necesidad de comer, de que ya la comida no le va a ser igual, de que la luz es distinta, de que la noche lo asombra, de que la noche tiene un olor y un sentido y algo pues como más allá, pues como subliminal y místico. Entonces creo que ese personaje de ella, que ahorita mismo no recuerdo cómo se llama ella, Ujú. es maravilloso como por eso, como por pensarse también que puede ser el personaje femenino que realmente detona la maldición del tipo, Ujú. que obviamente no, pues igual es amor, es enamoramiento, pero pues ella viene siendo pues como la que lo convierte pues como en un ser de la oscuridad. Es una fe fatal, exacto. Sí. Entonces, Pero como es que no se ve importante así, que pero sí parece. Está dirigido por una mujer la película, por Por Catherine Catherine Bigelow. Bigelow. Catherine Sí. Bigelow, sí. Bueno, Sí. hemos hablado sobre conceptos, sobre el thriller de carretera, que la mayoría del metraje también tiene que estar, pues, como para considerarlo nosotros Ah, thriller bueno, de carretera. ese del ingeniero, ese que hizo los cálculos y un logaritmo, una ecuación. Porcentaje de carretera entre en la duración. Sí, ¿no? Bueno, eso también sí. era como algo que también al final ya desistimos de esa pelea, ¿no? Porque era muy Claro. difícil, porque a lo mejor no hay mucha presencia en la carretera, pero puede que sea muy relevante también. Claro. Y creo que los slashers es un poco irreverente, no, irrelevante, Irrelevante. incluso todo muy relevante. O sea, Y- aparece de forma testimonial al principio y luego Exacto, ya... incluso como en muchas de estas de gótico rural o también desde Estados Unidos, pues muchas de esas películas como, hablando de Herschel Gordon Lewis, por ejemplo, 2000 Maníacos, o incluso después como In the Mouth of Madness O el de folk Carpenter. horror. mira, ese- El folk horror también es Bueno, un subgénero Nicolás que Pérez sí que la tiene menciona eso. porque Nicolás Creo. Pérez sí que menciona bastante, y yo creo que con razón, las montañas de la locura, que es la boca del miedo, tiene un La boca del nombre, miedo. The Mouth of Madness en cualquier caso, porque la escena de carretera es trascendental, que aparece esa Claro. bicicleta que parece John Carpenter, pero no John Carpenter, si sabe qué digo. Sí, yo siempre Y- digo que John Carpenter. Pues, Sí, no, es hay una confusión, ¿no? Y es como que el efecto de Mandela, que todo el mundo pensaba que se había muerto, todo el mundo piensa que es de la bicicleta John Carpenter y no es John Carpenter.
Pero bueno, es una escena muy importante en la película. Entonces, Pero sí. es poquito. Exacto, eso, Es- también desde esa vertiente como de gótico rural. de El esos- folk horror. de El folk horror es poquito también, También pero es uno poquito. siempre sabe que en el folk horror es la ruralidad, lo que pasa en Midsommar, que viene siendo con todos esos grupos el inicio, malosos, pues que es el pueblo. que es Satán y que es el pueblo y Sí. que es lo mismo que venimos hablando como el paisaje, ya Sí. como ese paisaje se vuelca contra ti, pero yo creo que el folk horror también debe tener por ahí sus buenos Es que- thrillers de carretera, pues sí, o sea, como que tiene obviamente esto del viaje del héroe. Sí. Incluso de la la colombiana, fatalidad. ¿no? La de Llanto Maldito, llegan en carretera. También. Ah, bueno, la de Llanto Maldito. Y es que es verdad que la carretera es como la vía de entrada hacia esos lugares, como hacia el mal, es como el umbral hacia el mal, una cosa casi lovecraftiana, ¿no? Que conecta la placidez, la vida, digamos, de los protagonistas, que es muy, muy ordenada, ¿no? Y que sigue pues como muy acomodada muchas veces, y entran a esos lugares rurales donde ahí irrumpe el mal siempre. Y sí, Nico, también, pues sí, está esa conexión entre el carro, el choque cultural que también estabas mencionando ahora. Choque cultural, También el carro, pues sí, es como muchas veces una casa misma para los personajes, porque ahí habitan casi como en esos trayectos largos. Muchas veces usado como arma también el propio carro. Ah, como la de Tarantino. Exacto, sí, como un slasher Es usando el loquísima. carro. También como escudo, por ejemplo en una película como Cujo, siguiendo pues, Ah, sí, es hablando como otra vez escudo. de Stephen King. Es verdad, es una coraza que... Sí, sí. También, no sé, Nico, para expandir también un poco ese tema. Creo que recuerdas cuando hicimos la charla en que está el libro, yo proponía un concepto que tiene Michel Foucault, que me gusta mucho, que incluso lo nombro en el libro, que es el tema de las heterotopías, que son estos lugares legitimados y reconocidos por todos para habitarlos y para transitarlos, pero que de alguna forma e irónicamente se convierten en lugares donde las personas también van para borrar, para neutralizar o para purificar ciertas cosas. Y las carreteras en esa misma posibilidad quedan como un lienzo en blanco, como una especie de intersticio, de vacío, se convierten en eso. La mayoría de los personajes van queriendo liberar, deshacerse de algo, queriendo encontrar algo, tienen que arrojarse a la carretera para poder llegar a ese algo. Estuve pensando un poco en Psicosis, cuando ella cambia de carro incluso ahí para poder despistar, decir, no quiero dejar ningún tipo de pista, llega al hotel de Norman Bates, pero este hotel no está en la carretera principal, sino en una carretera secundaria, es decir, cómo todo el mundo, cómo el pasado y el presente entran también en una fricción inevitable, y cómo además las carreteras se convierten en un documento histórico para ver cómo las mismas sociedades, nosotros mismos, hemos borrado ciertos presentes. Queremos también hablar de progreso y de transformación, pero ¿a qué precio? Es decir, la carretera también se escapa como un niño inquieto, como un niño necio, al control que tenemos, que no tenemos control de todo, y termina casi que formando sus propias reglas. Y los personajes que entran en ellas deben formar sus propias reglas para poder, de alguna manera, ser parte de ellas. Entonces creo que las heterotopías es un concepto que me encanta, además porque amplía muchas de las formas y de los espacios que reconocemos propios, a entender que no somos los dueños de todo, que de alguna siempre algo significativo para vernos reflejados ahí de alguna manera. Entonces, ese digamos que era uno de los conceptos que yo abordé en el capítulo, en mi ensayo del libro, y lo tengo muy presente además porque siento que las películas de carretera, yo lo repito, y los personajes dentro de estos vehículos van mucho más allá de responder a un solo estilo, a una sola forma de narración. Incluso Erika me encantó algo que dijo él, y es que las mujeres y los hombres es necesario que se reconozcan como individuos capaces de contar ciertas historias, porque sienten y procesan diferentes, lo decía Eric Reck. Entonces me gusta también la posibilidad que da el no tener que mezclar todos los discursos que estamos viviendo ahora, de tener que fusionar todo por hablar de una estabilidad o por hablar de un tema político además correcto, sino reconocer que cada persona, que cada género, por así decirlo, mujer o hombre, puede permitir a nivel narrativo unas posibilidades. La mayoría de películas encarnadas por mujeres tienen algo además inquietante, y es en el tema de la génesis, del nacimiento, del horror en sus más
puras formas biológicas incluso. Que el humano ya no, que el hombre no podría encarnar de una forma tan visceral. Entonces, creo que esos son como mis aportes para ahorita. El tema de heterotopías, rescatando un poco esa distinción y ese traer nuevamente lo femenino y masculino a la discusión de las historias, me parece sumamente necesario que no tengamos que fusionar todo, sino que podamos todavía hablar de particularizaciones y de posibilidades, porque como creadores es sumamente precioso poder rescatar las posibilidades que da hablar de lo femenino viviendo en lo masculino, pero también de lo masculino viviendo en lo femenino. Entonces, me parece sumamente importante eso. Lo que también tú decías ahorita, Alejandra, que me parece necesario, además, para atraer a los personajes que cuentan sus historias. Y, por ejemplo, es una Marion Crane en una figura decidiendo por ella misma, queriendo de alguna forma anteponer, contradecir su cotidianidad, su rutina, y diciendo: me voy a lanzar sola a conquistar algo que no conozco, en una época además donde había una dominación de lo masculino, esa figura del hogar, de la perfección, del suburbio quizá, de la mujer que debe estar unida como una sombra, como una némesis al hombre para poder de alguna manera generar una identidad. Ella va y busca su identidad, y la carretera nos permite viajar junto a ella, mintiendo, engañando, fingiendo, simplemente queriendo ser ella. Bueno, y hemos hablado sí, de esas particularidades por países y demás, y otro de los capítulos importantes está enmarcado en Australia, que ese es el segundo país, digamos, más importante para el subgénero, y además también que mencionaban a Eric Red, que él dio la bendición, por así decirlo, para llamarle thriller de carretera, pues como ese subgénero, y bueno, pero también tiene entonces ese enfoque australiano. Sí, Albert. bueno, es curioso lo que comentan de... Sí, está viva la rata mono. Era el mono rata de Brain Dead. Es el principio, el de que está en la isla de la calavera, ¿no? Eso es. Por allá. Bueno, pues mira que no está en la isla de la calavera, sino en la de Sumatra. Isla Calavera es la de King Kong. Sí, Es la de King Kong. y es la misma que... Pero es la misma, ¿no? Porque a él le gusta mucho a Peter Jackson el homenaje, pues, a Claro, King y luego Kong. hizo un remake de Bueno, no nos desviemos por un camino. En Australia es muy interesante es el uso del paisaje. Creo que si algo caracteriza el fantástico australiano es el paisaje, el protagonismo que tiene, lo imponente que es, sobre todo desde las películas de Peter Weir, que se hizo muy famoso con el show de Truman, con Master and Commander, pero yo me atrevo a decir que sus mejores películas son las menos conocidas, que son las de la etapa australiana, sobre todo para los que amamos el fantástico, sobre todo La Última Ola y Picnic en Hanging Rock. Que son dos películas en las cuales la naturaleza subyuga a los protagonistas. En el caso de Picnic en Hanging Rock, realmente los atrapa y los... La roca es... los hace desaparecer. Sí. Es como un llamado de la naturaleza que hace también que... Bueno, Picnic at the Hanging Rock es una película del 75 y es de un grupo de niñas que pertenecen, pero que creo que se arma, creo que la temporalidad obviamente es distinta. Sí, creo es que principio del siglo XX. es principio del siglo XX, entonces pues es un grupo de niñas que viven como en una especie no de convento, pero sí, pues sí están ahí internadas con ciertas directrices, y hay un día en el que tienen pues como una salida, y de repente pues en esa salida se van cada una como que puede irse digamos hasta cierto punto de la lejanía pues como de su directriz, y de repente pues hay una chica que se siente atraída, y que ese montaje es súper bonito también, que es como una roca que se ve súper magnificente, y la roca llama a una de las niñas, entonces como que el montaje es divino porque es como súper onírico también, y que tiene que ver pues como con este paisaje que estás diciendo, pues que sí está relacionado con Australia totalmente, y es ese llamado pues como de lo natural, y una de ellas pues se desaparece, y pues es como si estuvieran en una especie de droga trip,
porque todas Hay como que bastante empiezan a alucinógeno. alucinar y como que tienen Sí. calor y se quitan las medias súper despacio, es súper bonito y además es muy erótico porque todas son como No. divinas, son blancas, o sea, como que sí, Y esa están como fantasía, entrando en la ¿no? También adolescencia, es de- como el despertar de la sexualidad a través de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Como que la Exactamente, naturaleza se me hace es- muy erótico porque esa Sí, escena de hecho sí, es sí, como que da- ellas muy se sugerido, el pierden. cine australiano también es muy sugerido, todo es muy sugerente y muy sugerido, muy sutil. Eh, por lo menos el de Peter Weir, que es el que bueno, alcanzó bastante fama, precisamente por eso, porque la naturaleza también tiene una presencia, pero a veces la naturaleza adquiere el carácter del monstruo en las películas, digamos, tradicionales, góticas, el carácter de un monstruo, pero es un monstruo que es la naturaleza la que, en este caso, de una forma invisible, inefable, atrapa a estas niñas y las posee. Incluso- Y luego, nunca vuelven a aparecer, Como hay una que demoníaco desaparece. también, Sí. es algo demoníaco. Pero es un monstruo que también tiene esta cosa de los monstruos que por un lado produce repulsión, por otra parte produce fascinación. Incluso, por ejemplo, ahorita mencionábamos, pues no es Australia, pero King Carr, con la crítica que mencionabas que hace la película, pues también por el tema ambiental. Y hablando de la naturaleza, pues también que es como un personaje, también se puede ver en The Long Sí. Weekend, que también es como la venganza. la Esa venganza. iba, claro. Claro, esta película no tiene elementos de carretera, pero Long Weekend sí. Y creo que Long Weekend, que es posterior, de alguna manera seguro está influida por Peter Weir, Claro. que está escrito por el que se considera el mejor guionista australiano, y si no es de los mejores del mundo en cine terror, que es Everett de Roch. Según Tarantino, bueno, lo adora muchísimo. Claro, claro. Es Sí, uno de sus lo- referentes. de sus referentes, que Tarantino tiene luego... muy buenos referentes. Sí, Sí, él escribió claro. el guión de Long Weekend y luego el de Road Games. O sea que Road Games Everett de es Roch, genial esa película. esa estaría el número 1 para ti. Ya acabo con el top, sí. Pero es de las películas que es con Jamie Lee Curtis, por cierto, con el muñequito este. Ah, sí, Y con Jamie Lee Curtis. en Long Weekend es maravillosa porque la naturaleza se venga de la intrusión de unos humanos que llegan dos, uno de ellos, el masculino, digamos, con muy poco respeto hacia la naturaleza, empieza a agredirla a diferentes miembros, entre comillas, de la naturaleza, a pájaros, a una especie como de foca marina que hay muy extraña, les dispara. Y la naturaleza, a través de sus individuos, actúa como si fuera un cuerpo que se siente agredido con un sistema defensivo, ¿no? Cada uno de esos animales es como una cédula que repele ese ataque de los humanos, que incursionan con un carro y luego intentan huir con un carro y no pueden. De hecho, mueren en la autopista, que se supone que es el agente civilizatorio, pero acaban en una autopista, lo cual es muy significativo. Y es una película que no es muy conocida, Long Weekend, y que debería serlo más. Yo creo que Claro, la reivindico, rompo una lanza en favor de esa película, donde hay mucho esto que es muy característico del cine australiano, de la naturaleza, además que de forma literal se enfrenta al ser humano. También hay un mensaje muy setentero, ecologista ahí, si se quiere, y es de las películas más importantes de carretera. Claro que después llega Road Games y dices, bueno, o sea, parece que había llegado a lo máximo y Everett de Roch se supera, porque además ahí salía con un gran director que es Richard Franklin, que Tarantino también que también idolatra, y crea una de las películas para mí mejores dentro de Que las también películas de dirigió carretera. Psicosis 2. También Por ejemplo, gran sí. fanático de Hitchcock, y cumplió su sueño de homenajear al director con la secuela de Psicosis. Sí. Y es curioso porque Road Games es una película que cuando salió no es que tuviera mucha difusión. Yo no recuerdo verla, por ejemplo, en videoclubs. No sé si de pronto Arbet sí que es de la generación del Sí, yo ¿Tú recuerdo recuerdas haberla verla en visto. videoclubs? Sí, pero sabes que recuerdo es como esa polémica que había, porque como era una película australiana y la bien. protagonista era americana, ¿cierto? Claro, Jamie Lee que Curtis. como no sé Porque si se le aparece. robaba los papeles a las Bueno, no sé actrices si aparece, australianas. Sí. pero sí que se la balanzaron como si fueran Jason sobre ella, las críticas Sí, y sí. tal. Y eso hizo que la película fue tan mal recibida en su país, por eso, de forma totalmente injusta, que parece que eso repercutió incluso a su distribución internacional, que es lo que buscaba, porque evidentemente una película que Australia, el mercado que Australia es muy grande, no tiene mucha población y siempre buscaba exportar sus películas. Y al final yo creo que de alguna manera repercutió, una película que
fue maldita porque fue como que se lanza una maldición sobre ella, ¿no? O sea, que tanto que es Sí. repudiada, es increíble. Y de forma injusta. Bueno, porque hay esos dos actores estadounidenses que, bueno, qué casualidad que dos gringos se encuentran en medio del desierto estadounidense y, bueno, ¿por qué no? Y, bueno, no sé qué opinan ustedes de Road Games, pero para mí es una cosa, es una delicia de película. A mí esa Que película me toda encanta, se sí. desarrolla en la carretera. Y hay una escena donde la naturaleza tiene mucha importancia, que es esa en la que hay una señora mayor hacia el principio y empieza a correr como una loca poseída, Sí. como poseída por un demonio que es la naturaleza, que es un acantilado y casi se lanza. Y es un pequeño guiño a la importancia de la naturaleza. Y también hay muchos paisajes imponentes, ¿no? Que es que Australia es No, y la en esa mayor parte película es inhóspita, o sea, también no, hay mucho es lo puro que... paisaje natural, no hay humanos, digamos, no hay Sí. población en la Hay mayor mucho lo parte. que decía ahorita Alejandra de la radio, también está en Road Games. Porque, Así como en- porque digamos que en la película se sabe que hay un asesino en la carretera. Entonces esta señora que recoge el camionero Uy, empieza no, a es escuchar como la radio y él empieza Mira, como ahí a es- decirle chistes raros y unos Así juegos como en raros. en Joyride, que también. Hasta que da miedo, entonces por eso es que se La vuela, La sí, película claro. no es casi como el compendio de todo el cine de carretera, está contenido ahí, está lo de los psicópatas, lo que no tiene muchos elementos sobrenaturales, ¿no? Pero sí, que Y eso el después se australiano- retoma en Joyride, por ejemplo. Claro, en Joyride, sí. sí, Que ahí donde bueno. uno va otra vez al giro, ¿cierto? Que Joyride retoma pues muchas cosas de Double, ¿cierto? Porque uno no ve al asesino nunca, no lo escucha, ¿cierto? ¿Y qué tal Ah, relacionándolo? eso decía Eric Red ahorita, ¿no? Que a él le parecía muy interesante, pues las películas que él hace, que por lo general, bueno, hablando ya ahorita de lo que decía Nicolás también, que él habló de sus personajes femeninos, como que hay una película en la que él podía imposibilitar el hecho de que tuviese personajes femeninos, pero en las demás películas donde habían, como en la que sale sí. Jamie Lee, que ¿cómo se llama? Blue Steel. En esa película, pues sí, es una chica, pero es la chica policía, entonces la chica que puede disparar un arma, que tiene ahí como su, también toda su vestimenta, pues como muy fuerte y como muy salvaje, entonces pues bueno, esa onda pues como de lo que decía Eric Red, y que era lo que estábamos hablando. Y ese personaje, la verdad que Jamie Lee Curtis es como las películas, los slashers que había hecho, como el personaje fuerte. Sí, Porque el sí. camionero, que es este actor Steve Keach, no, no, ese es Stacy Keach. Stacy Keach. Que hacía Stacy Keach. papeles de duro, ¿no? Sí. Normalmente, pero en esa película, pese a ser camionero, es muy sensible, Sí, lee es muy lee amable, poesía. sí. O sea, es el anticamionero y realmente el personaje fuerte es Jamie Lee Curtis cuando aparece, ¿no? Sí. Es el personaje fuerte. Entonces, ¿y qué tal el habitáculo de camión convertido, lo que decía antes? Sí, la Nicolás, habitación, en el hábitat, sí. en su Ujú. habitación donde él duerme y todo. O sea, es que ahí sí que, digamos, la analogía entre un vehículo y una casa es total, porque él vive allí. Prácticamente parece que sí que. De hecho, al principio va a ir como al motel, pero hay el asesinato y entonces duerme allá. Él está, hay también una cosa sexual ahí muy loca también, ¿eh? Ojo que eso es muy subterráneo, pero el psicópata es un psicópata sexual, es un maníaco sexual. El protagonista es casi asexual. Entonces, Sí, hay unos claro. juegos, es que la película es por un lado como que tiene muchas capas, es una película muy entretenida, pero si quieres profundizar, tiene capas así subterráneas donde hay como esos bajos y esas bajas pulsiones que también están. Porque él se siente frustrado porque en el fondo en ningún momento puede tener relaciones sexuales, cuando su antagonista sí que las tiene por la fuerza y por eso es un personaje negativo. Hay una cosa ahí muy turbia que me parece muy interesante cuando uno analiza un poco en profundidad la película, que yo creo que estaría en el número 2, si no en el 1, pero sí que Sí. estaría muy alta en un ranking. Bueno, tú eres el de los rankings, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿De dónde la pondrías? Bueno, de las australianas, si no incluimos Mad No, pero Max. falta Mad Max, eso te iba a Mad decir Max yo, sí, está Mad Max ahí. 2, sí. Esto como, Pues es como el poker, se complicado va por- subiendo cada vez la apuesta Sí. más. Pero entre Road Games y Mad Max 2 o Mad Max Fury Road, para mí ¿Cuál? están Sí, Sería en el las primeras primero. posiciones. Sí. Esas tres películas me encantan, pues. Ya el primer lugar es más complicado, pues yo creo está que más reñido. sí podría ser Mad Max 2 de pronto. No sé, Arbet. Sí, Ah. para mí también Mad Max 2. Y ojo que la tercera, curiosamente,
Y yo lo recordaba como de carretera, como el resto, pero no lo es. No, porque O sea, es más cuando en la es una ciudad. cinta, sí, curiosamente sí. es como si fuera el mismo hace una película, como se toma un descanso, como que llega a una estación de estas Eso de que, pero al final sí descanso. tiene, digamos, unas La escapatorias, ¿cierto? persecución, Sí, la que es como en un persecución por tren, el, que es el curioso tren, porque exacto. no es una carretera sino un Pero tren. es en la Entonces, parte última de la película, sí. que luego también estuve pensando, nosotros hablamos de los vehículos que son siempre sobre ruedas, pero luego hay trenes también, del terror, eso ya me ampliaría. también tiene tren. Sí. De El último ter- tren de la noche, por el ejemplo. último El español a Pánico en el Transiberiano. También. Claro, es una película que no es de carretera, pero cambias un medio de transporte por otro y tiene muchas similitudes, ¿no? En tren también hay esa canadiense que sale David Copperfield. El Terror Train, el Terror tren Train, sí, el Terror el Train. tren del terror, entonces es curioso. Y luego en barcos, ¿no? Entonces, También. hasta Titanic es una película que ya es un thriller no de carretera, pero es un Titanic thriller es un en guilty vehículos. pleasure. Guilty pleasure, sí. Y bueno, pues hemos hablado de películas en específico, de los países relacionados Creo que ya llevamos con el thriller de Uy, no. carretera. Sí. Hemos hablado, hemos hablado también de los lugares, pero bueno, Hombre, de ya todo. para que profundicen Pero más, no hablemos pues, de todo que tiene que comprar el Exacto. libro. Entonces, Claro. si le explicamos todo, es como hacemos spoiler y no. para que profundicen más en el tema, pues ahí está el libro, que también eso es lo que nos reunió hoy también aquí en el marco del festival. Ahí ya pueden desglosar mucho más estas vertientes, los países y películas en específico, el análisis, con la antología también de reseñas en específico como las de los colaboradores. Y bueno, pues Habrá una filmografía. también. Lo único que falta es la filmografía y la bibliografía, digamos, para completar. Ya casi. Y el ranking, que bueno, no, el ranking eso no va en el libro. La idea es que fuera... Podemos acabar con el ranking, entonces... ¿Pero es general o por los capítulos? Sí. Yo ¿Cuál creo es que la idea ahí? lo hacemos por los capítulos, mejor, Bueno, para, sí. para Sí, abarcar con los más. capítulos. Entonces, Bueno, empieza Vincent con tu capítulo. para ir ¿Qué son? cerrando, entonces, ¿cuál primero, el de Eric Red o el de Fantástico? No, bueno, sí, él merece su propio Un ranking del aparte, ranking, él sí, está sí. en otra liga, sí, porque hay que, por ahora le hemos hecho el homenaje, ¿no? A lo mejor nos estás... Sí. Bueno, dentro de la vertiente sobrenatural, pues primero una aclaración, no voy a considerar Duel como sobrenatural porque yo también bueno, sí. aquí había la polémica. considero que el asesino es real, pues entonces por eso no, Sí, el asesino. sino que hay cierta ambigüedad ahí, pero no. Entonces, en tercer lugar, 3. Bueno, como las Puesto Olimpiadas. número 3, sí. eso sí. Bronce, plata y oro. A ver, en tercer lugar yo creo que pondría a Jeepers Creepers, que es una película que me fascina, y ahí no es el carro, el sobrenatural. Las amo. Eso. Te sorprendió La ahí, original sí. pues la de Víctor Salva. No es el carro del sobrenatural, sino el asesino, pues que es el demonio, este Creeper. Es el demonio. Sí. El demonio, que aparte, bueno, no sé si hicieron un remake hace poco, yo la verdad no lo vi porque Sí, no soy sí. fan de ver Han remakes. estrenado una tercera parte, Pero como amo no nos han el- pagado, no amo nos- los- hay una tercera parte. Los efectos También. de Jeepers Creepers, o sea, Sí, en sí. general. Yo Uy, me sí. acuerdo que esa película yo la vi cuando tenía como 12 años y de Yo verdad también. me encantaba porque así es que creo que acá todos como que estamos ahí desde chiquitos Yo viendo. tenía ya 25, o sea, que para que veamos. No, que yo la vi no, en cine, claro. igual, a los 25 me marcó. A los 25 A mí a me los marcó. 12 me marcó y me encantaba y obviamente sí, así con todo su performance y su traje me parecía Ay, tremendo. Y es que es una Y película hay que- una y dos, o sea, Hay la una y primera es dos, la de sí. los hermanos, que por Exacto. eso se me hacía hermosa porque pensaba siempre en mi hermano. La segunda Y es luego buena. ya la segunda es la de este grupo de De universitarios que en un se van bus, en unos un bus. muchachitos el así, tipo sí, ahí, una cosa no, así. es una cosa tremenda. Y no, pues con Jeepers Y el Creepers, dos. bueno, y con Jeepers Creepers tiene muchas cosas interesantes, no vamos a profundizar aquí, pues, pero también incluso con lo que rodea a Víctor Salva, su director, la polémica con su vida Claro, personal, claro. incluso el Creeper, el personaje, que es una representación como de él también de cierta manera, la homosexualidad pues de Víctor Salva, Sí. ese carácter oscuro y siniestro, bueno. Bueno, y muchas cosas. una pregunta. ¿Tienes vinilo de Jeepers Creepers? No, es que no lo tenemos. Porque Jeepers Creepers, o sea, es te tremenda comerá los canción ojos, sí. y creo que es como muy de esa época jazzera diabólica, ¿no? Ujú. Donde los artistas de jazz estaban muy entregados a Satán.
Bien. Sí. Ah, es verdad, sí. Los de blues también, ¿no? Sí, los de Faltos. blues. Y los de vallenato también, porque pues, llegando a la cuarta dimensión, ¿no? Francisco Lombre, ¿no? Metiendo la Viajes paz del diablo bien. en un camino, ¿cierto? En un cruce, Sí, ¿no? ahí Hacia el está. cruce de caminos. sí. Bueno, que nos desviamos mucho de camino. Según. Ha estado pensando Aquí mientras tanto. podríamos quedarnos hablando hasta dentro de 8 días. Hasta amanecer en Hasta cierre del amanecedero, festival. Falta el aguardiente, pero bueno. Bueno, segunda, dentro de esa vertiente sobrenatural, pues yo creo que Near Dark, por el tema de vampiros, pues y Eric Red. Y primera, esa película me fascina, también es de las que marcó el canon de alguna manera en los 70s, y es The Car de 1967. Sí, muy Esa buena. película es genial, tiene escenas con jump scares que uno no se espera y que eso es impresionante. Y simplemente para remarcar una escena en la que el personaje entra a un garaje, o a su casa mejor dicho, está buscando a alguien, y yo no sé cómo logran eso desde la puesta en escena, pues, pero el carro salta, pues, y impacta bastante al espectador. O recuerdo otra escena tremenda de la película, que es que está la víctima, pues, que es una chica, la protagonista, dentro de la casa pidiendo ayuda, y el carro viene desde por allá, ella no lo está viendo, el espectador lo está viendo, Es ma- y viene a toda y atraviesa la casa y la mata, pues, de inmediato. Entonces, No, bueno. el trabajo de puesta en escena Sí, no, eso tenía que estar en las escuelas de cine y Sí, no sí. Godard y Sí, Truffaut. sí, O sea, sí. es que es verdad que está muy No, bien. también, todos. No, todos tienen cabida en este caso. No los borren nunca. Bueno, esas son las tres ya. Esas son las bueno, tres. las mías serían, bueno, un poco también Y remitiéndome Nico vaya pensando remitiéndome a las que ya he citado, que las he citado y es porque estaban como más, digamos, las tenía como más en mente. Las europeas, Desaparecida, Spurlus, yo creo que Spurlo, sí. La que era original. la original, obviamente. La otra no bueno, mejor no hablar. Sí. Diría que sería como la tercera. Sí. Claro, sí, depende de Crash, no, pero Crash la voy a dejar fuera por canadiense para no Ujú. Sí. complicarme más. A ver, bueno, es que tengo aquí el machete, entonces Está queda más complicado. fácil, pero Australia será más fácil porque son menos. Bueno, a mí, antes la hablé porque me gusta mucho, estaría en el número 2, Fellini. Bueno, yo creo que voy a citar a los que para mí son mis maestros. En segundo lugar, Fellini con Toby Dammit. Y en primer lugar, Mario Bava con Cani Arrebati. Me parece que sería. Mario Bava siempre está en cualquier ranking. Sí, por en ahí. cualquier ranking que estar. Y Para aquí mí lo pongo en la cima. Porque además que tiene mucho mérito hacer una película de esa manera y con tan pocos recursos que él siempre manejaba y como que sacaba petróleo con tan poquito, ¿no? Y Sacaba enmarcaba ahí destacando, porque se hicieron muchos del policiotesco, el eurocrimen ahí en Italia también. De hecho, esa película es como un cruce de Polichesco y de Giallo, ¿no? Exacto, Y, sí. y era una época de transición donde los Giallos, porque los Giallos realmente fueron una época muy corta y ya se estaba agotando el filón y entonces se pasaba al Polichesco y es como una especie de momento de transición muy interesante. Exacto. Y a ver, Aleja, También mira que que amarropa así el ranking. Sí, también está no dije mirando mis australiana, bueno, opciones. australiana muy bueno. brevemente, Road Games, Mad Max y las tres que he hablado. Y Pero Mad Max Long uno o dos. Weekend. La primera. Ah, La primera. Sí. ¿A No, ustedes no, les gusta sin más orden. la segunda? Por orden alfabético. Sí. Pero son esas tres son Es- las mejores, sí, yo creo. Son muy buenas. Yo soy más de la primera, sí. A ver, Aleja. Bueno, yo creo que me gusta mucho Eric Red, lo que hace. Y me gusta más ahora después de que lo escuché. Y considero que para mí la primera, digamos, la primera es The Hitcher. La segunda sí podría ser la de Ida Lupino, que gracias por ese encuentro de Hitchhiker. Sí. Y la tercera puede ser Pussycat Kill Kill. Sí, que Ya obviamente saliéndonos de esa aura de misterio, ¿no? Porque sí, Claro. pues ya Es que- tenemos la parte misteriosa, creo que obviamente Pussycat De Kill Kill no Hitler, entra en ser sí, una nada. película que sea necesariamente pues como de thriller, Exacto. suspense o terror, no, Exacto, creo sí. que es una película más Sí, bien no. como de maldad y como de fuerza bruta femenina, esa me parece linda, Sí. pero De ya pues salvajes, sí. mujeres salvajes, ese contexto me No, y Near Dark, la amo, me encanta, es una película no, que para mí es de mis favoritas de vampiros porque tiene también una aura súper melancólica, la música es maravillosa y esos escenarios de Eric Red
bueno, en este caso que es Catherine Catherine Bigelow, Bigelow, pero que igual pues he visto pues como la mayoría del cine de Eric Red, creo que no me falta ninguna, entonces sí considero que es como favorita, como que sí se me hace que es pionero y maestro y que le haya puesto pues como ese catálogo de decir thriller de carretera, pues como Ah, le por dio eso su es bendición al interesante. término. Sí, sí, sí. Sí. Que en inglés es road thriller, pues sí. Sí. A ver, Arbel. Bueno, entonces seguimos con Estados Unidos, que son películas más conocidas. Entonces yo pondría en tercer lugar a Breakdown, de Jonathan Mostow, que ya le mencionabas ahorita, que me encanta pues esa parte de que se desaparece un personaje y tiene que buscarlo y nadie lo ayuda y uno no sabe quién está en el complot También hay ahí. bastantes esas de desapariciones, aparte de la que A propósito del libro investigando, Richard Matheson, el escritor pues de El Diablo sobre Ruedas, también escribió una película para televisión que es Dying Room Only, del 73, y ahí es como invertido, porque es unos esposos que llegan a una cafetería y ahí el esposo se desaparece. Bueno, Y en no lo Hash, encuentran. en esa inglesa, que es una película pequeña, Claro, ¿no? Hash, También sí. desaparece la novia del protagonista Sí. y todo es una Eso búsqueda, ¿no? De esa chica también. Ese elemento de desaparición es... Bueno, en segundo lugar, yo pondría The Hitcher, Sí. escrita por Eric Red, que me porque encanta. Roger Hauer, o sea, Roger Hauer, quiero que Ya te leíste la declaración, Beatriz, una declaración, un amor. Eres mi amor platónico. Es hipnótico y la Es presencia de él hipnótico. se roba todo. Sí. Roger Hauer es Eso. increíble. Ese es puesto Y en número 2. primer lugar no puedes coger a Duel. Y en primer lugar, Double, El Diablo Bueno, sobre Ruedas de sí, Steven claro, Spielberg, sí. sí. Bueno, a ver Nico, ya para ir cerrando. Bueno, yo sí me quiero desligar un poquito del terror Sí, así en pleno, y yo quiero Straight Story de David Lynch. Me encanta la película, me encanta esa película de viaje. Oye, sí, es la... ¿Cuál? Strange Straight Story. Story. Además, Una historia verdadera. parece precioso, además esa excusa del viaje, la forma en la que comienza la película, que parece que es preciosa. Oye, que no habíamos hablado de la relación de Hay una David Lynch con la carretera. Ah, sí, no lo menciono. Carretera perdida, ¿sabes? No, pero eso lo guardamos para la charla que vamos a tener el día martes. Sí, eso en el libro no Claro no que está aparece. ahí, el Lynch va a estar ahí, entonces Claro, pues claro. también Pero invitados muy, a que muy, caigan muy a la buena. UPB Medellín, que vamos Sí, a muy estar buena ahí punta. con Carolina Rojas y con Alberto Romo, hablando pues sí, sobre una muestra que vamos a tener que se llama Weird Horror, que es como una línea narrativa que en este momento es como una vertiente que nace el festival. No quiero decir que es cine experimental, sino más bien como que es un horror que se profundiza pues como desde otras formas y es desde lo inefable, que lo inefable viene siendo pues aquello que no puede ser representado, aquello pues que está y que no debería estar, pero que igual se trata a través pues como de estas diferentes narrativas, pues como de tratar de mostrar en los adentros o en el afuera pues como esos elementos que son cruciales y que también hacen parte pues como de lo psíquico y de lo sensorial y de lo mental e incluso de la carne, porque hay un corto que se va a presentar que se llama Stinger, que es de Brian Sam, que pues es maravilloso y tiene ahí como su onda también visceral, va a estar un poquito cochina la Esa proyección, hora. pero bien, pero entonces invitados y ahí vamos pues a hablar de Lynch. Bueno, y antes de que siga Nico, Pacho dice que Rodger Howard pues que mola muchísimo y que Nicolás tiene demasiado buen gusto porque Pacho pues también le gusta bastante Lynch, que es habitual pues aquí del canal Pacho, y que la road movie más lenta de la historia, Nico. Ah, esa es la cámara lenta, sí, es cierto, es que eso es lo que... Me gusta ese tipo de historias. Bueno, estaba recordando, tenía una imagen muy parecido cuando me ocurrió también con la película que puse en el texto, Dead End, que es una película del 2003. Me encanta además porque tiene ese humor negro, además esta familia atrapada, dando vueltas y vueltas en esta carretera de noche, me parece. Es francesa. Que genera Una carretera imágenes, infinita. además. ¿Ah, sí? Ajá.
una carretera infinita, tiene como ese elemento onírico, están atrapados y dan vueltas y dan vueltas. Me gusta mucho más porque tiene ese elemento como de, un poco como negro, de comedia negra, de humor negro. Y es una familia atrapada en un auto, que además todos los temperamentos salen a flote y casi que tienen que soportarse estando allí juntos. ¿Alguien por ahí dijo que a Y Alejandra de le pronto, gusta el gore? No, ella dijo que no le Dije, gustaba. Pacho. mencionaron. Hola, Vamos Pacho. a desmentir esa... bueno, No, casi- no, realmente considero que si Herschel Gordon Lewis fue el creador del gore, tiene cosas completamente interesantes y hermosas. En todas las películas que he visto, por ejemplo, hay una que se llama como Color Me Blood Red, como Uy, Píntame de no, rojo sí. sangre, y es maravillosa porque es como de un artista, un pintor que odia sus cuadros y como que está buscando un estilo real, pues como en cada cuadro, y como que al inicio hay una especie de performance divino que es como el tipo saliendo como con el cuadro, prendiéndole fuego e incendiándolo, y me parece hermoso pues como esa negación también al arte y al artista y al artista como conceptualmente. Entonces, no, divino. Herschel Gordon Lewis tiene cosas muy interesantes, o tiene otra también que es como de Osiris, Iris y Osiris, que es como de un matón que está buscando pues como varias víctimas para poder darle, digamos, fuerza pues como a a Osiris, que es su diosa. Entonces, pues como que creo que filosóficamente y de lo que he visto en el pensamiento, así de la narración de, no, y de los temas que trata, es súper interesante, y pues no se me hace fuerte. Creo que he visto No, no, cosas gore que realmente son como, uff, ok, esto está como denso, pero creo que la historia de Herschel Gordon nunca se queda como en algo de hacer por hacer, sino que creo que es muy consciente de cuáles son sus temas y qué es lo que quiere como profundizar, y también puede ser pues como muy en el teatro de lo absurdo, pero que es como bastante como comprometido como con esos temas, como muy recomendado Herschel Gordon Lewis, si es que de pronto le hacen el feo porque es gore, no, es bello, es totalmente hermoso lo que hace. Eso es. Y la última recomendada, Nico. bueno, yo creo que Cuerpo Maldito, esa relación con el cuerpo, ese terror también corporal, ¿no? A partir de ese Cuerpo mal. incidente, también Listo. Lee Park. O Christine también, me gusta mucho el trabajo de la música, no sé, tiene como algo muy relajado. eh, Listo. Bueno, entonces yo creo que ya sí vamos cerrando. Queda la invitación de nuevo para que se agenden para todo el festival. Habrá proyecciones de largometrajes, de documentales, de cortometrajes, muestras especiales como la web. Mucho contenido para que se agenden esta semana. Desde Thrillers de Carretera también. Víctor Gaviria, Víctor Gaviria. aterrarse o volverse aterradora. Eso, sí. En la UP el martes, todo el día también allá. Bueno, está como para todos los gustos también. Y mañana, pues también, ya que lo más cercano, con Nicolás, de hecho, pues a las 2 y a las 4 en la Cinemateca de la Biblioteca de PM, vamos a poder ver entonces la muestra de Isis Red, la muestra que curó José Andrés Gómez, que está bastante interesante con una trilogía de cortos japoneses. Y después vamos a poder ver A Glitch in the Matrix, que hace parte de la selección oficial de documentales de Don Rodney Asher, que el año pasado estuvo como jurado también en Fantasmagoría. Y en la Universidad Nacional también vamos a poder ver películas interesantes como The Price We Pay, hablando de gore, pues Don Ryuhei Kitamura también desde Japón. O una película experimental también muy interesante dentro de la misma competencia, que es Wolverstein. Y en Aranjuez, con Fama Aranjuez, allá estará Alejandra con Don Juan Gurmillo, Cristian Jaramillo, con la muestra México Fantástico, que también está brutal. Siempre esa selección de México es muy interesante. Entonces, bueno, si los esperamos en el festival. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. A Lisidra, Domina May, Roboto, George Navinsky, Pacho 36, José Duque, Lurks, Uber, Xilane, Julisa y todas las personas que se conectaron sin el usuario pues aquí en Twitch, las que también estuvieron ahorita más temprano en el homenaje a Eric Red. Agradecer de una vez a Eric Red pues por su presencia aquí en el festival, que eso es impresionante pues, y todavía me sigue impactando. Todavía no lo creo pues.
Gracias a José Andrés Gómez pues también por la entrevista con Eric Red, a Nicolás, a Miriam que se le cayó pues se cayó la llamada y no estuvo para el final de la charla, pero muchas gracias a Miriam, a Nicolás, a Carolina, a todos los escritores de las antologías también, como Osvaldo Osorio y demás, y a los escritores también de los capítulos principales, pues Alejandra, Alberto, Arbet, Nico, muchas gracias. Hernán Moyano. Hernán Moyano también. Y todas las personas que hicieron pues posible pues como el libro, así como todo el equipo de Fantasmagoría, y espero que, ahí está la preventa. ¿Cuál es el correo de preventa? Ediciones Fantasmagoría. Eso es, ahí pueden escribir por si quieren comprar pues el libro así en preventa con 60.000 pesos. 60.000, sí, regalado. Eso. Y ya próximamente pues saldrá ya impreso. Estaban carro y entregando. Sí. Alberto va bueno, y hace un análisis allá con chocolate en la casa de cada quien. Entonces de nuevo muchas gracias Nico, que también está virtual aquí y que estaba enfermo, pues sí, muchas gracias también por conectarte a pesar de eso, y gracias a ustedes pues aquí, muchas gracias Aleja ya aquí presencial también en Medellín. Voy a estar en Medellín esta semana, entonces igual si quieren conversar de arrebato, no sé, unir fuerzas, alianzas, porque eso es algo que Claro. lo que les he comentado aquí a Fantasmagoría como que es un poco difícil. Y más como por esta onda como tan específica hacia un género, entonces pues sí, ideas, no sé, lo que quieran de pronto compartir, pues sí, ahí nos vamos a ver igual Claro. dentro de las charlas y la programación que hay. O alguna muestra de Fantasmagoría en Bogotá y ya vamos No, eso es nosotros. seguro, el otro año ya, el Eso otro es. año ya van ellos, sí. Gracias a Arbet como siempre, a Pacho que también siempre nos comenta bastante, dice que pongamos el link para el libro en Twitter, ya después vamos a publicar, Y en la página. a hacer En la público página. pues cuando lo saquemos, y a poner el correo también. El correo para los De pedidos. preventa sí. lo vamos a poner en un post también, Pacho, para que lo tengas ahí, y para todas las personas. Gracias Alberto también Bueno. por todo lo de la creación del libro, también por lo organizado que fue todo el proceso, y porque ya casi pues ve la luz por fin. Sí, acá. Entonces muchas gracias Alberto, bueno, y de nuevo agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas. A Cristian, a Camila, a Carolina. Bueno, y sí, ya me mencionaba a Carolina también por la participación con el libro, con las antologías, y a Camila con el diseño pues también, la portada, los mapas, a Cristian también ahí con todo el apoyo, a todo el equipo de Fantasmagoría, y bueno, entonces agradecerle pues a todos, y los esperamos entonces toda esta semana que viene en el festival, con la clausura también el sábado 29 en Confama de Aranjuez, y espero que se programen pues bastante porque se vienen cosas muy interesantes. Entonces de nuevo muchas gracias a todos, y como siempre decimos, y gracias a Miriam pues que nos puede estar hasta el final, y como siempre decimos, recuerden disfrutar siempre del cine de género. Entonces chao, feliz noche. Cine de terror. Chao. Muchas Hay que gracias. conectarse.